buenas, bienvenidos al pabellón La Bosca de Burriana, bienvenidos al noveno trofeo de Diputación de Castelló, Copa Lexus, partidazo de aquí en La Bosca de Burriana entre Tau Castelló, Valencia Basket Bell, equipo de Le Plata. Un Tau Castelló que su último partido en Leporo, victoria en casa contra Juaristi por 92-83, y el mejor del partido fue Calvin Hermanson con 29 puntazos, y Valencia B jugando en Le Plata su último partido, derrota en casa contra Ibiza por 64-78. Mejor del partido aquel día fue Alejandro Rivas con 20 puntos. Y en la tabla, pues en Leporo Tau Castelló séptimo con 5 victorias, 4 derrotas. Y en Le Plata, Valencia B colista de la conferencia este con 0 victorias y 7 derrotas. A mi lado, como siempre, Guille Peras. Guille, muy buenas. Hola, buenas noches, Iván. Buenas noches a toda esa gente que os conectáis a la tele del Tau, a la tele de Televisión Castelló. Partido Copa Lexus, Copa Diputación, sí. El partido que habitualmente se juega en pretemporada contra el Valencia Basket, el de Liga Endesa. Pues bueno, que ha cambiado de fecha debido a las ventanas de la selección, de las selecciones, ¿no? Hay que recordar también que la selección española ha ganado sus 2 partidos y que por eso hoy no está David Hook, que está jugando con la selección sueca, aunque el primer partido no lo disputó, el nuestro, ¿no? El Halcón Callejero. Y que hoy pues se enfrenta a un equipo, a un recién ascendido al de Plata, que es el filial del Valencia Basket, con 4 o 5 jugadores que, debido a la plaga de lesiones que ha sufrido el primer equipo, han jugado hoy muchísimos minutos en la Liga Endesa. Bueno, un partido, Alex, para disfrutar aquí en Burriana, como digo, en el pabellón La Bosca, y sobre todo para devolver ese favorazo que está haciendo el Ayuntamiento de Burriana de dejar entrenar a Tau Castelló en este pabellón debido a las obras y al Mundial de Balonmano en el sitio de Castelló, ¿no? Sí, exacto. Además es un favorazo, ¿no? Que podamos entrenar aquí, que los jugadores sigan cogiendo esa dinámica de grupo, que sigan entrenando juntos en un pabellón digno, en un pabellón en condiciones. Y hoy, pues bueno, lo que hemos dicho, los jugadores que quizás están teniendo menos minutos, es una buena forma, ¿no?, de que cojan esas sensaciones y de que de cara a este reinicio, ¿no?, de la Liga, que lo dejamos con muy buenas sensaciones en ese partido contra Juaristi, pues sigamos, ¿no?, contando con jugadores que tienen ahora mismo pocos minutos y que poco a poco van rotando, van entrando en esa rotación de Tony Ten, y que es muy importante, ya lo sabemos, y más con todas las lesiones que contamos. Iván, Guille. Bueno, pues buena noticia, Guille, sobre todo. Hemos visto trotar, hacer el calentamiento a Kai Edwards, ¿no? Bueno, importantísimo. Allí al final del banquillo vemos a la camilla con Edu Durán con la pierna estirada debido a esa lesión de ligamento cruzado anterior, y a su ladito, agarraditos, haciéndose una foto para Pascual Cándido, sí, vemos también gracioso a Cobra Kai Edwards, que efectivamente hemos visto que está haciendo el calentamiento, que como diríamos en el cole, progresa adecuadamente, y eso son muy buenas noticias, no solamente para él, sino también para el juego de Tau, porque es importantísimo recuperar a Cobra Kai Edwards, esa intensidad, esa garra, esa lucha por el rebote y todo lo que ofrece Cobra. Bueno, vamos con 5 minutos de retraso porque ha habido una incidencia, ¿no?, en el aro que estaba calentando Tau Castelló. Ha habido un mate de Rocitis, ¿no?, y el aro se ha roto, ¿no? Han tenido que enderezarlo. Parece que de momento aguanta, Alex. Sí, vosotros habréis mamado mucho más baloncesto, lo habéis mamado más, pero vamos, yo es la primera vez que lo veo, que en un pabellón se queda tal y como se ha quedado el aro por un mate. O sea, hemos estado aquí unos minutos de tensión, de no saber qué pasaba, de si se iba a cancelar, de si lo iban a cambiar. Pero bueno, finalmente lo bueno es que se va a jugar, que vamos a poder ver este partido y nada, a disfrutarlo. Bueno, y vemos también una pequeña herida, ¿no? Jugador joven canterano de Tau Castelló. Esperemos que no sea nada. Y bueno, ya todo preparado, jugadores a pista. Guille, no sé si tenemos ahí el quinteto por parte de Valencia Basket. Bueno, pues vamos a ver a Guillem Ferrando. Atención a este jugador, el base de Valencia Basket, que disputó junto a Millán Jiménez, que creo que también es de la partida en el 5 inicial. Bueno, no, creo que Millán espera en el banquillo, sí, mejor momento para salir, pero que ambos disputaron el Mundial Sub-19 este verano con la selección española, en un torneo que la verdad muy chulo, en el que también destacó el jugador de Estudiantes, al que tuvimos oportunidad de ver en el Ciutat de Castelló, Rubén Domínguez, que tiene un año menos, pero menudo trío, porque entre los 3 fue bestial. Bueno, pues ahí vemos, y luego otro jugador también a seguir es el argentino. Atención al número 12, Gonzalo Bresán, que el año pasado estaba en dinámica del Granada de Leporo. Atención a este jugador argentino, porque es un auténtico espectáculo también. Bueno, pues todo preparado por parte de Tau Castelló. Alvarado, Joel Sabaté, Hermanson, Eric Stutz y Rocitis. Primera bola para Tau Castelló, ya juega Hermanson. Bola para Eric Stutz. A la pivot de Tau Castelló, jugando para Joel de Benicarló, Rocitis. Qué buen corte, Hermanson para abajo. La primera Tau Castelló. Bueno, se estrena Tau Castelló con el máximo anotador del partido el otro día, ¿no? El Bazooka, en este caso una penetración
y viendo muchas más dimensiones de su juego de Calvin Hermansson. Jugando ya Valencia Basket. A punto de perder, sí, recupera Tau Castelló. Quiere correr Alvarado para Hermansson, se juega el triple. Calvin, no, rebote Rocitis. Bueno, veremos si aguanta el aro. Rocitis, uff. Está el culpable, ¿no? El culpable ha sido este. Todo el mundo lo apuntaba con el dedo. David Rocitis, que se ha colgado el aro. Para los que dicen que no sabe machacar, jolín, hoy les ha callado la boca a todos. Vila, jugando por fuera, Beisberg, se juega el triple. No, Beisberg no va y el balón va a ser para Tau Castelló. Bueno, bola para el equipo de Tony Ten. Y bueno, en el quinteto inicial de Valencia Basket vemos con el número 7, el jugador que está defendiendo a Joel, a un jugador en edad junior, a un Pablo Navarro Sempere, jugador que, bueno, como curiosidad te puedo decir que empezó jugando al fútbol y que se fue al baloncesto porque su hermana melliza también juega baloncesto en el Valencia Basket, una gran jugadora, además también los dos están en selecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana. Menuda pareja de hermanos, pero él empezó jugando a fútbol, es curioso. Bueno, buena decisión. Siempre. Bueno, Fran Vázquez también era portero de fútbol y mira lo que hizo. Jugando Rocitis, por aquí no voy a por allá tampoco, falla Rocitis, rebote para el mismo. Bueno, hay mucha gente que empezó jugando a fútbol y cambió, ¿eh? Rocitis así, dos. Se me ocurre, Iván, el gran Julio Iglesias, que era portero del Real Madrid. Fíjate, dejó el fútbol, la portería por el micrófono y ahí lo tenemos. No le ha ido mal en la vida, Pues no. No le ha ido mal. Jugando de dos. Canasta, sí, 2+1. La canasta ha sido de Guillem Ferrando, el base al que hacíamos referencia anteriormente. Bueno, pues 4-2 en el marcador de la Bosca. Está fuerte este hombre, ¿verdad? Sí. Bueno, buena entrada, Guille. Muy bien. Además, lo que tú decías anteriormente y Alex, pues agradeciendo, entre comillas, el favor que nos está haciendo el Servei Municipal después de Burriana. Se podría saludar también a uno de los técnicos, Alex Tomás, que están poniendo todo lo que está en su mano para que Tau Castelló durante ya casi un mes el que está pudiendo entrenar aquí debido a las obras del Mundial de Balonmano y lo que les queda, ¿no? Sí. Por entrenar aquí en Burriana. Y bueno, pues que la Copa Lexus, que la Copa Diputación se dispute aquí en Burriana, la verdad que es un premio a una ciudad muy de baloncesto como es Burriana. Bueno, pues ya corre Valencia Basket, perdía Tau Castelló. Cuando por fuera tenemos ahí a Navarro, ha habido falta de Joel. A Pablo Navarro Sempere. Ahí lo tenemos, el chavalito junior. Fíjate, y además, si no me equivoco, es junior de primer año. Fíjate, lo fornido que está. En ese junior juega un castellonense, juega Jorge Balfagón, de tu pueblo, de Villafranca, que juega en el Valencia Basket. Mira, otro triple de Guillem Ferrando. Va de 3 en 3 el Valencia Basket B, de 3 en 3 va Guillem Ferrando. Bueno, pues se pone 2 arriba el equipo de la ciudad del Turia. Jugando, vamos a ver, Alvarado. Pase por fuera para Hermansson desde la esquinita. Hermansson, ¡ay, no falla! La metralleta, Calvin Hermansson, triplazo. Bueno, ese non-looking pass de Óscar Alvarado. Y atención, que la quiere devolver Valencia Basket, no va, el rebote es para Davis. Alvarado que quiere correr para el equipo de Tony Ten. Bola para Hermansson, de nuevo está solo en el triple. Esta vez no va, rebote Stuz. Eric arriba, 2+1. 2-2. Bueno, hay que decir que Tau Castelló ha salido con todo, no se está guardando absolutamente nada. Se está tomando el partido lo más en serio posible porque estas semanas, estos paneles de selección, tantos días entrenando sin jugar, la verdad que se hace largo, se hace aburrido. Y qué buena iniciativa el poder recuperar, como decíamos anteriormente, este partido para entrar en dinámica, aunque no contemos hoy con David Hook. Pero bueno, como decía Alex, dar minutos a los jóvenes, también premiar a Andrés Roch, a Pedro López, que bueno, se ha llevado una ovación tremenda en la presentación aquí de sus amigos, de su gente. El chiquet de Burriana, que va a jugar aquí hoy en la Bosca. Sí, los colegas de la Peña ahí que han venido. Sí, todos de pie cuando ha salido. Bueno, el triple ahora de Valencia, no, rebote. Ha sido Juan Hierrezuelo, y atención a este chaval argentino también de San Juan, auténticamente bestial. Tampoco va el triple, rebote, bola para Tau Castelló. Bueno, la verdad es que se está nutriendo de muchos chavales, y es que teniendo las instalaciones que tiene Valencia Basket, como es la Alquería, un gran trabajo de cantera que está haciendo, reclutando muchos chavales, no solamente de la comunidad, como decíamos, de Jorge Balfagón, no de Castellón. También hay otros de Castellón en el equipo cadete, también hay chicas en el cadete y en junior, pero también mucho talento internacional, talento internacional,
como es el de Gonzalo Bresán, como el de Juan Yerrezuelo. Y oye, y un saludo a la familia Balfagón Sí, sí, de un los de abrazo. Villafranca, que seguro que están siguiendo el partido. Un besito muy fuerte también para César, para Toñi y sobre todo pues para los chavales, ¿no? Para Jorge y para Miguel. Son unos enamorados de este juego. Sí, señor. Bueno, bola para Tau Castelló. Bueno, vemos a Tony Ten hoy casual, ¿eh? Sí, sí, hoy no va de Paco No, Roca, no, no. Hoy va con americana, con jeans. Bueno, este es nuestro Tony Ten, ¿no? Sí, Tony Ten sí. se asemeja más a esto. Más casual, ¿no? Un look más casual. Sí. Sí, sí, sí. Hoy es más Vips, ¿no? Es así. Bueno, Joel. Para Óscar Alvarado. Ahí va el canario. Buscando a Hermanson de nuevo. El triple Hermanson. Triplazo. ¡Triple! Madre mía, cómo ha empezado el Bazooka de Oregón. 8 puntos para él, para Calvin. Y bola para Valencia Basket. Bueno, pues te puedo decir que efectivamente que la familia Balfagón, tus paisanos Mis de paisanos, Villafranca, sí, que nos están siguiendo desde Valencia por la pantalla del móvil, que no se pierden ni un partido, ninguna retransmisión de Televisión Castellón. Y un saludo para ellos, que hoy tendrán el corazón dividido, ¿no? Sí, El sí. equipo, sus dos equipos, tanto Tau Castelló como Valencia Basket. Bueno, se puede seguir el partido, como hacen los Balfagón por Televisión de Castellón por la web tvcs.tv. Ya lo saben, y en el hashtag TauTVCS podéis comentarnos lo que queráis. Bueno, el otro día nos daban datos alucinantes de las audiencias que están teniendo los partidos, pero lo que más nos llamó la atención fue que ese partido en casa contra el Movistar Estudiantes, el intersemanal, que hubo momentos picos de más de 600 televidentes en Twitch. Me pareció una auténtica bestialidad, ¿no? Sí, sí, Nunca sí. hemos llegado a esos números. No. Pues mira, ahí tenemos canasta, ese medio alihoop para el jugador argentino al que yo hacía referencia antes, Juan Yerrezuelo. Alvarado para Joel. Joel quiere jugar con Stuz. Sí, en el poste bajo. 1 contra 1, bonito duelo ahí. Duelo ahí contra Millán Jiménez, contra el de Calahorra, el de Logroño. Le cae el rebote a Eric, de nuevo se quiere levantar. Stuz arriba, ahora sí. Está a 2 punto. tiros para él. Bueno, y atención a este jugador, ¿eh? Si antes os hacía referencia a Guillén Ferrando, ojo este chico, ¿eh? Ojo este chico, Millán Jiménez, el jugador de Calahorra, como te decía, el año pasado fue uno de los killers de la competición de la Liga EVA. Hay mucha gente que dice que fue el MVP absoluto, ¿eh? Sí. 26 minutos por partido, casi 19 puntos, 18,7, casi 7 rebotes, 6,8 y 24,3 de valoración por partido. Me parecen unos números de auténtico crack de un jugador al que indudablemente la Liga EVA se le quedaba pequeña, ¿no? Sí, sí. Jugando en plata está. Y bueno, y que sonó en muchísimas ocasiones para Tau Castelló, sobre todo después de la baja de Josep Puerto. Ahí Sí. lo vemos, ahí lo vemos. Ahí lo vemos por Canastón, dentro, sí, señor. canastón con pérdida de paso, con mano cambiada delante de David Rocitis. Canastón de crack, los 2 puntos para el de Calahorra. Tenemos ya juega Alvarado con Joel. Bola adentro para Rocitis, al poste de Rocitis, quiere postear. Ahí lo tiene fácil. Bueno, para casi de adentro. espaldas, casi Sí. de espaldas. Que le saca 2 cabezas, Sí, A ahí su se tiene que defensor. hacer fuerte David Rocitis. Ahí lo hemos repetido. Fíjate, casi de espaldas, casi, no se ha girado del todo. Y volvemos ahí al directo. Qué bien le ha tocado ahí Joel Sabaté, y atención al contraataque, no Oh, looking qué bien, pass. qué jugada más bonita. Y qué pena, pero ha habido falta. Bueno, gran contraataque de Tau Castelló, ese no looking pass de Óscar Alvarado para Joel, que no fue egoísta, que se la cedió a Calvin Hermanson, que se ha cobrado una nueva falta y va a haber 2 tiros libres. Y atención a la ovación, porque está a punto de ingresar en pista el chiquet del Poble, Pedro López Usó. Sí, ovación de sus colegas, ahí. Sí, que los tenemos aquí en la última fila, su peña, sus colegas. Y atención, que cuando salga ustedes lo van a oír, porque los tenemos muy cerca y nos va a entrar el sonido por el micro seguro. Bueno, pues así mete Hermanson, ¿no? Ha habido El una segundo. rotación, ¿no? Ha entrado Siquiras, Giorgio Siquiras por David Rocitis. Se dispone a entrar Pedro López por Calvin Hermanson, se anota el segundo. El primero ya está dentro, 9 puntos para Calvin. Vamos con el segundo. Está Óscar riéndose con Bueno, Calvin Hermanson, que ha aprovechado estos días de vacaciones para visitar Barcelona junto a su pareja. El segundo también. Y ahora sí el cambio y la ovación para Pedro López. Ahí lo escuchan, ovación para Pedro López Usó, que va a jugar en su casa defendiendo los colores del Tau. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Un chaval criado aquí en el pabellón de la Bosca, que se fue a las filas del Tau Castelló siendo cadete de segundo año, y menuda temporada aquella
ya que su equipo disputó el Campeonato de España en Andorra, curiosamente, ¿no? Campeonato de España en Andorra, pero en Andorra de Teruel no, en la Bella. Bueno, rebote para Siqueiras, tiene que ser un día para Siqueiras hoy, ¿no? También. Sí, como decía Alex, que todos los menos habituales. Y atención, Pedro López. Triple de estos aros que se conoce al dedillo para el deleite de la grada. Triple frontal ahora. Y la respuesta. Cómo lo ha devuelto, Cómo lo ha devuelto Valencia Basket de la mano de Alejandro Belver. Bueno, Eric Stutz busca compañero. Tiene que venir Pedro. Buscando un amigo, ¿no? Buscando un amigo, sí. Pues bueno, ahí está marcando jugada, marcando cuernos, parecía. Joel Sabate a punto de perderla, se la va a robar Belver. Ahí tenemos Belver, quiere penetrar, bola. Pase picado, 2 puntos para Guillem Ferrando, atención, 8 puntos ya para él. 21-15 en el marcador. Bueno, Ferrando, que es un jugador que lo hemos dicho con dilatada experiencia también en una línea totalmente ascendente. Siqueiras, Alvarado, ahí va Óscar. Dobla fuera Pedro, el segundo triple de Pedro. No, bueno, se hubiera caído el pabellón, No solamente el aro, el pabellón. Y atención, que hay contraataque, la quiere volver Valencia Basket. Y atención, bola, que pase, Vila, que gran canasta para Vila. Rafael Vila. 21-17. Pues está bonito el partido, ¿no? Está chulo, claro que sí. Bueno, Valencia Basket B, que está teniendo, creo que va 0-7, si no me equivoco, Iván, en su competición. Sí, pero es que no está pudiendo contar con todos sus jugadores. Cuando vemos ahí la canasta de Siqueiras. 2 puntitos para Mira cómo corre Valencia Basket, cómo la quiere volver Millán Jiménez. 2 puntos más para Millán Jiménez. Ahí lo vemos el contraataque. Sí. Jugando Alvarado, el canario de nuevo. 23-19. Bola para Eric Stutz. Por fuera con Joel para Siqueiras. 1 contra 1 en el poste, Siqueiras, qué bien lo hace y pues falta. Bueno, personal. La personal ha sido, ahora lo veremos. Jugador número 12, Gonzalo Bressan. 2 tiros para Siqueiras. Gonzalo Bressan, que ya lo hemos dicho el año pasado, en dinámica del Éboro con el Granada y disputando muchísimos minutos en la Liga EVA con el Club Baloncesto La Zubía, donde hizo, 11,2 puntos por partido, 7 rebotes, 12 de valoración para un chaval muy joven del 2001 que llegó el año pasado a España. Bueno, tremendo. Afincado en España desde pequeño, disculpadme. Y la imagen ahí de Calle Guasi Durán, ahí en el fondo con la camilla, no tiene precio, El argentino que llegó el año pasado es Juan Yerrezuelo. Gonzalo Bressan lleva muchos años aquí con pasaporte comunitario, argentino con pasaporte italiano. Los días que se ha hablado mucho de pasaportes, En esto de las ventanas internacionales. Vemos a McFadden jugar con Georgia. Bueno, vemos en Macedonia también otro jugador americano, que era Jaco Willy, el jugador que estaba en Gran Canaria, en Zaragoza. Bueno, un poquito cachondeo todo esto, ¿no? Ha entrado Pablo Joan, Joan Faner, vamos a ver. Se la pierde Valencia Basket. Nunca mejor dicho. Sí. Pedro se frena, a punto de hacer pasos. A punto. La ha perdido Alejandro Rivas ahí. Joan Faner, Ciutadella Menorca. Bola por fuera. Mira Pedro. Siqueiras, ¿no? Sí, Siqueiras. Va para adentro. Y no ha podido palmearla Pedro López. Es Pablo Hernández. Bueno, es que toda la vida viendo a Pedro López con el 10 y aquí en Murriana vemos hoy a Siqueiras. Pedro luce el 19. 19, sí. 2 tiros para Pablo Hernández. Bueno, buen ritmo, ¿no? De Tau Castelló en este partido. Sí, yo creo que más del que podíamos esperar, O sea, está corriendo Tau Castelló. Quizás nos estará haciendo un pelín más de daño en esos cortes a canasta. Se está aprovechando muy bien Valencia Basket de eso. Pero está el partido con mucho ritmo, muy intenso. Y Tony Ten parece que no se está reservando a ningún jugador, Ha salido con toda la metralla a pista y así se está viendo. Bueno, Alex, es que el domingo hay un partido importante en el Prat, Sí, además de hecho, claro, hay que coger sensaciones, ¿no? A este parón de FIBA ha afectado a eso, a los jugadores también, han tenido un pequeño periodo de vacaciones, pero obviamente no hay que perder ese ritmo de competición que es tan importante, Iván. Bueno, tenemos a David Hook también, David Hook en pista. Sí. Jugando ya Valencia Basket. Ahí tenemos Gonzalo Bressan. Busca un compañero. Buena defensa de Siqueiras. Tiene que apoyar al final. Con Sergio de la Rea. Vamos a ver el triple. Millán no entra. Y quiere correr. Ahí está. Siqueiras arriba, 2. No, una frivolitea ahí al rebote ahora sí. Algo un poquito raro, pero acabó bien. Y ahora sí, tiempo muerto en el pabellón La Bosca. 28 Tau Castelló, 19 Valencia Basket B.
Pues eso es lo que estábamos comentando, Iván Guille. O sea, el partido de Tau Castelló está teniendo más ritmo del que quizás podíamos esperar. Los jugadores han salido a tope, han salido, pues eso, a ganar el partido. No es un partido amistoso, es un partido en el que se está jugando un título, ¿no? Por pequeño que sea. Y Toni Tero está aprovechando para que los jugadores que quizás no están entrando tanto en la rotación jueguen, consigan esas buenas sensaciones y, como hemos dicho, de cara a la importancia del partido del Prat este fin de semana. Trofeo de Diputación, Copa Lexus. Copa Lexus, que a mí, Guille, me suena a torneo de Gran Turismo, ¿no? De PlayStation, ¿no? La Copa Lexus. He quedado tercero en la Copa Lexus con mi… Sí, o la Copa Pistón, ¿no? Los que tenemos hijos pequeños y han visto la película Cars 45.000 veces, ¿no? Pues la Copa Pistón, la Copa Lexus, como lo quieras llamar, ¿no? Ahí está el tema. Bueno, al fin y al cabo, el patrocinador, ¿no? Lexus, claro, que se ha sí, volcado sí, con esto, siempre, claro que sí. Por supuesto, que agradecer. que sí, es de agradecer, que siempre apoyen el deporte y unos patrocinadores también del Tau Castelló. Importante, como decíamos el otro día en Enemies del Básquet, que todas las pequeñas y medianas empresas se sumen al proyecto de Tau Castelló, a un proyecto de baloncesto en la provincia, y me parece una buenísima noticia que el Tau Castelló juegue amistosos en la provincia, como hace en Benicarló, como hace hoy en Burriana. Y bueno, creo que es muy importante que la marca de Tau Castelló sea extensiva, ¿no? a muchas poblaciones de la provincia, claro que sí. Bueno, y vemos los entrenadores. Xavi Albert, ¿no? Veíamos a Xavi Albert ahí. Oye, este año ha ascendido del junior del Valencia Basket al filial en la Liga Le Plata. Bueno, yo mira, me enfrenté a él, me enfrenté a él cuando él llevaba a las chicas del infantil del Valencia Basket. Aquel año ganó el campeonato autonómico. Nosotras en el Nou Basket Femení Castelló quedamos terceras, una generación del Nou Basket Femení Castelló. Bueno, de las jugadoras, una generación buenísima de jugadoras y de grandes personas. Y mira, quedamos terceras ese año, perdimos la semifinal contra el San Blas, y cuando San Blas era totalmente favorito para llevarse el título autonómico, Valencia Basket hizo un gran partido. Jugadoras que este año están jugando en Liga Femenina 2, incluso alguna Liga Femenina 1. Una gran generación entrenada por Xavi Albert. Pues bueno, ahí vemos el triple, no, rebote para Siquiras. Bueno, me ha encantado el tiempo de muerto de Valencia, que lo han hecho de pie, ¿eh? Ya no se ve eso. No, eso es old school. Me encanta. Pablo Hernández. Pablo Hernández, que no sé si lo hemos comentado aún, pero que último partido se marcó en casa. Sí. Máximo anotador, el galleguiño, marcando triples en momentos importantes en ese partido, Alex, en el que tú y yo las pasamos canutas para poder llevar la voz y poder llevar imágenes a sus casas debido a los problemas, bueno, a cómo está el pabellón, ¿no? Por decirlo finamente, por cómo está el pabellón, deseando que pase ya el Mundial, que disfrutemos del balonmano en nuestra ciudad, que no solamente haya baloncesto, fútbol, sino que otros deportes que quizá tienen menos seguimiento también se celebren en nuestra ciudad. Creo que es una grandísima noticia, pero bueno, que disfrutemos ya del pabellón, del marcador, de la megafonía, de los vestuarios, y que todos esos inconvenientes que estamos teniendo ahora, pues que los podamos disfrutar en el futuro por muchísimo tiempo. Pedro López, a quien busca Faner. Se había quedado ahí en el bloqueo, ¿verdad? Sergio de la Rea. Atención a este jugador que también es junior, que es de Valladolid, ahora luego también comentaremos. No se enteró Hook, ahí no se entendió bien con Siquiras. David Hook aún está pensando en Suecia, ¿no? Sí. Ha salido un poco el hombre despistadillo. Bueno, ya juega Valencia Basket. Vemos. El equipo de Juan Roch, ¿no? Correcto. Del hermano de, ¿no? Decimos de Fernando. Ahí tenemos bola para Diego Rivas. Sí, a punto de robarla, Siquiras. Vamos a ver. Buena penetración, canasta de Juan Llorezulo. El jugador argentino al que te hacía referencia anteriormente. Ahí la vemos. Intentándose adaptar a este baloncesto. Mira, Joan Faner, que mira para Siquiras. Muy bien, pues Siquiras. 2 puntos más de Siquiras, 6 puntos para él, para el bosnio. 30-21, últimos 3 minutos del segundo cuarto. Del primero, perdón. No va a rebote. Bueno, el tiempo no está. Quedan 15 segundos, perdón. El tiempo ahora sí. Está corregido. 10 segundos, 9. Joan Faner. Pues se lo cantamos. 7, 6, 5, 4. Faner se fue al triple. De Faner. Y aquí va a morir el primer cuarto. Tau Castelló 33, Valencia Basket B 21. 33-21, muchos puntos para Tau Castelló en este primer cuarto, lo que es una grandísima noticia. Y ojo, que se ha roto un aro, pero nos contaban aquí que hace un mes se rompió también un tablero. Pues esperemos que no den muchos pelotazos así. O sea que nos quedemos sin partido, que ya llevamos un amago, Bueno. Vale, tus impresiones del primer cuarto.
Pues bueno, me remito a lo que hemos estado comentando. El partido está teniendo pues, más ritmo del que se esperaba. Está jugando, sobre todo Sikiras. Me está sorprendiendo Sikiras. Buenos minutos de Sikiras, del bosnio, que está haciendo buen partido. Le está dando minutos además Toni Ten. Yo ya sabéis que he sido mucho siempre de Sikiras. O sea que ahora que lleva 6 puntitos, que están dando buenas sensaciones, ha cogido un par de rebotes, ha metido un par de canastitas fáciles. Y que es verdad, pues eso, que le falta un pelín de ritmo, ¿no? De ganas, ¿no? de sensaciones buenas en el partido, pero está bastante bien Sikiras y me quedaría ahora mismo con este primer cuarto con Sikiras, ¿eh? Bueno, pues hashtag TauTVCS. Tenemos a José Luis Faner, claro que sí, un saludo José Luis. Nos comenta, buenas a todos, disfrutando del partido de Diputación directo. Que no pare el domingo en Prat, claro que sí, José Luis. Aquí un poquito de básquet entre semana. Una buena semanita, que nos espera por delante. Sí. Partido del Prat que es un poco trampa, Cuidado con el Prat, que no es fácil ganar allí. Sí, es el único equipo que ha ganado Estudiantes, ¿no? Si no me equivoco. No, fue Juaristi. Fue Juaristi, cierto. Fue Juaristi. Pero Prat, pues lo que te digo, ¿no? Lo que cuesta ganar fuera de casa, pero tiene que ser un partido marcado en rojo, ¿no? Para Tau Castelló, porque le vienen 4 seguidos. Y quizás Prat sea, en teoría, entre comillas, no el más asequible de poder sacar. Sí, bueno, pero al final, Iván, hemos visto que Prat acaba compitiendo los partidos siempre hasta el final, acaba luchando y poniéndose complicado siempre a todos los equipos contra los que juega. Y Tau Castelló le suele pasar que esa relajación, ese exceso de relajación, muchas veces acaba perdonando los partidos, no los cierra y luego hay lío, claro. Yo creo que nos cuesta encarar estos partidos, ¿no? Contra rivales de la zona baja de la tabla. Al Tau Castelló históricamente le cuesta más, ¿no? Que preparar un partido contra los de zona alta. Veremos, ¿no? Ojalá que no sea así, que salga el equipo enchufado y bueno, nos podamos traer esa victoria. La sexta sería importantísimo, sí, además muy importante sumar esa sexta victoria. Las sensaciones no han sido malas del todo, ¿no? En este inicio de competición, sí que es verdad que han habido bastantes altibajos, las lesiones han lastrado un pelín a Tau Castelló. Pero sí que es verdad que poco a poco están entrando en dinámica jugadores que quizás al principio no estaban contando con tantos minutos y hoy es un buen día para ello. Bueno, pues arranca segundo cuarto. Ya juega ahí Valencia Basket. De la mano de Sergio de la Rea. Bola por fuera para Diego Rivas. Sigue Rivas. Que bien dobla. Bien intimidado ahí Sikiras también. No para Bressan. Se le escapó. No, Bressan. Bola para Tau Castelló. Pedro López, muchos minutos para el chaval. Hoy tiene que ser día, como comentábamos, ¿no, Alex? Se lo está dando además muchos minutos. Que bueno, el tío debe estar motivadísimo. Y cómo no, además se lo merece. Sí, se lo merece totalmente. Jugando Pedro para John Faner. El de Ciutadela, Menorca, ahí está viendo a su padre, de Ciutadela, toda la familia Faner. Que ha nevado, ha nevado por Ciutadela. ¿Qué me cuentas? Sí, José Luis Faner ha puesto cada foto de la nieve en Menorca, tremendo. José Luis, como siempre, si está por ahí, sí, que está, se manifieste, ¿no? No, ya está, ya lo habéis comentado, ¿no? Lo habéis dicho. Lo que tiene tener un micro menos y unos auriculares menos, ¿no? que que vea gente a saludarte, que al final desconectas un poco, ¿no? Ahora tuyo, Guilla, ha sido que han venido a saludarte, ¿no? Claro. Pablo, el triple, rebote. Que es un día hoy para esto también, ¿no? Es un día de ver amigos y mucha gente aquí del Club Baloncesto Burriana hablando conmigo también, contándome que en el descanso van a salir los chavales a jugar y eso siempre es muy buena noticia. Sí, señor. Triple de Rivas. ¡Triple! Diego Rivas, Palmer. Pues no le ha gustado, No le ha gustado a Toni Ten y después de 1 minuto 6 segundos va a pedir tiempo muerto. Aquí vemos el triple que pone el 33-24 en el marcador. En este bonito marcador. Claro, es que ahora tiene el marcador que tenemos en Ciutat. Este era mejor que el del Ciutat hace 2 semanas, ¿no? Sí, sin duda, Ahora, claro, el del Ciutat, como ya es fashion, ¿no? Ya… Bueno, también vemos, ¿no? Ahí en la rotación de Tau Castelló a José Torres, el jugador de Honda, que también completa los entrenamientos del Tau Castelló por las mañanas. Y buenísimas noticias, un chaval que aunque ha jugado 2 partidos en la Liga Leboro, de momento, por estadística oficial, solamente le ha contado 1, Vaya. Un chaval que hoy debuta contra el Movistar Estudiantes, que puede fardar frente a sus amigos que ha jugado contra el Estu, y en la estadística oficial no sale, ¿no? Pero otro día también disputó minutos en la derrota de Tau Castelló en Alicante, creo que fue. Pues bueno, pues un chaval que Toni Ten ya lo sabéis, ¿no? Que siempre premiar a los chavales que van a entrenar, de que jueguen minutos con ellos. Yo creo que vamos a ver, ya estamos viendo muchos minutos de Pedro, además con triple incluido aquí en su casa. Pues bueno, creo que también veremos minutos de Andrés Roche y que también veremos minutos de José Torres. Bueno, pues jugadores a pista, dicen los árbitros, 33-24 en el marcador de la Bosca.
Yo pensaba, ahora que estamos diciendo Juan Yerrezuelo, que me ibas a decir si tenía algo que ver con tu amigo el árbitro, ¿no? Lo había pensado, pero hombre, no. cómo nos conocemos, amigo mío, cómo nos conocemos. Ya sabía que ibas a ir por ahí. Por eso te lo he dicho yo. Pero no tiene que ver con Yerrezuelo el árbitro, ¿eh? No te voy a cantar lo que le canta la demencia a Yerrezuelo. Pero… Bueno, de la demencia me puedo imaginar cualquier cosa. Bueno, luego privado te lo cuento. Jon Faner. También hay un canto de la demencia sobre Marc Gasol, ¿no? Cuando jugó allí con el Acas Bayu Girona. Tampoco vamos a reproducir en lo que va a ser también la vuelta de Marc Gasol a la Liga Española, pero a la Alep Oro, ¿eh? Vaya impacto, para la Liga. En ataque. Sí. Vaya impacto, ¿no, Guille? Lo de Marc Gasol se iba rumoreando todo el verano, se ha alargado hasta casi diciembre. Bueno, a mí todas estas cosas así que tipo Griezmann, ¿no? De dónde voy a jugar el año que viene, que sobra, se alarga, ¿no?, la noticia, tal, que sé cuál. Bueno, pues al final yo creo que ante falta de ofertas quizá o de posibilidades mejores, pues ha decidido echar una mano al equipo del cual preside, porque además la marcha es muy mala. Creo que van 2-7, si no me equivoco, y encima han tirado al entrenador, a Carles Marco, en las últimas jornadas. Y bueno, pues querrá sumar y aportar su granito de arena. Pero yo tengo que decirte que en la presentación lo he visto un poquito pasado de peso aún. Sí. Tendrá que ponerse un poco healthy, tendrá que ponerse en forma para poder ayudar a su equipo, porque que nadie olvide la dificultad, y ahí está Estudiantes, ¿no? Que todo el mundo pensaba que iba a ganar con la gorra y que no, que le está costando ganar muchísimos partidos. Bueno, Marc Gasol, Alex, que no está claro si los de fuera de casa los va a jugar, ¿no? Hombre, quedaría un poco feo, ¿no? Que no jugara los de fuera de casa. Dijo algo del autobús, que no le parece muy bien, ¿no? Hice 12 horas de viaje a autobús. Está acostumbrado a viajar de Toronto a Milwaukee en un jet privado. Claro. Entonces veremos, ¿no? Si va a cogerse él por su cuenta un vuelo a cada sitio donde va a jugar. Esto es Alep Oro, Marc, esto es Alep Oro, hay que decírselo, ¿no? Sí. Yo creo que también cuando fichas por un equipo, pues fichas con todas las condiciones que trae ello, ¿no? Si fichas si quieres ayudar al equipo, tienes que entrar en la dinámica del equipo, ¿no? Viajar con el equipo, hacer grupo, hacer piña, que al fin y al cabo es muy importante de cara a luego que se noten los partidos. Bueno, pues lo iremos viendo. De momento va a debutar Marc contra Huesca. La verdad es que, bueno, el rival, ¿no? Huesca, creo que es colista, si no me equivoco. Yo creo que el rival que mejor se le podría poner delante ante para el primer partido, ¿no? Exactamente, para que tenga unos minutos, para espectacularidad que va a tener todo, ¿no? Que va a estar en todas las redes, se va a ver en todos sitios. O sea que… Mira, Palomero ahí, claro que sí, la falla y qué lástima. Y ya juega Tau Castelló. Y tiene entre una protección, ¿no? Ahí en la sí, barbilla, sí. Igual es para que no le den un golpe, debe tener ahí una pequeña herida o algo. Una pequeña herida, sí. Jon Faner. 34-26 en el marcador, 7-35 para que lleguemos al descanso. La pierde Faner, recupera ahí Bressan. Buscando siempre el corte de Siqueiras muchos minutos hoy en pista, le está dando muchos minutos Tony Ten, que sabe que es un jugador que yo creo que puede aportar muchísimo a la rotación, porque si entra en la dinámica del grupo, como poco a poco nos está demostrando, para dar minutos de rotación y además tan importante como los jugadores que tenemos lesionados. Es muy importante que Siqueiras entre. Bueno, se sienta Pedro, vacionado Pedro López, claro que sí. Vuelve a pista Hermansson. Metió 8 puntos seguidos, si no me equivoco, ¿no? 8 puntitos, sí. En el primer cuarto ya tenemos jugando Valencia Basket. Será Alejandro Rivas. Al final ha habido canasta. Sí, vale. Otro balón interior. Están haciéndonos mucho daño. Quizás pues es un poco más blando nosotros en esa parte, en ese poste bajo hoy. Pero bueno, hay que subir esa marchita si no queremos que nos hagan tanto daño en esa zona. Bueno, 34-28. Se acercan a 6. Valencia Basket de Musiquira. Ya juega Tau Castelló, Ander Roch. El chaval, el canterano. Bola para Óscar Alvarado. Lo quedó Siqueiras. Quiere jugar con él Alvarado, que bien lo deja solo, que bien Óscar y que bien Siqueiras. Esa conexión buscan y cuando la encuentran puede dar muchas cosas buenas. Vemos ese primer plano de Siqueiras cuando de Valencia Basket. En la mano de Guillem Ferrando. Bola para Bressan. Vamos a ver qué inventa Jiménez. No se ofrece nadie. Se juega el triple. Uf, como se hubiera tirado yo. Agüita. La contra, correr. Osquitar Alvarado. Óscar Alvarado para Roch. Siqueiras se va con el triple, se la quiere jugar Siqueiras. No. Está animado. No es su fuerte, el lanzamiento de Siqueiras. Falta ahí con el cuerpo.
Llevo un rato aguantándome un chiste malo de esos de mis alumnos, pero claro, habéis nombrado Toronto, que si Margasol, Toronto, ¿no? Y me decían mis alumnos que se ve desde la torre más alta de Toronto, ¿no? Toronto entero. Joder. Es un chiste malo, te lo he dicho, es el chiste malo de las 20:40. Sí, señor, el triplazo. Cuidado que se acercan, 36-31. Joder, me ha hecho más gracia después que cuando me lo has contado. Imagínate, ahí tenemos tiempo muerto, ¿eh? Para Toniten, no está nada contento. 6-13 para que acabe el segundo cuarto aquí en el pabellón de la Bosca, en el trofeo Diputación, el 9º trofeo Diputación Copa Lexus. Bueno, pues hoy tengo que decirte que no he dicho a mis alumnos que sigan el partido, que mañana tenemos examen, no sea que mañana suspendan y la culpa la tengo yo, ¿eh? Por haberles dicho que pongan Televisión Castellón hoy. Nada, todos ahí a estudiar. Todos a estudiar. Pero lo has puesto chungo, Guille, el examen. 10 preguntitas, tampoco se pasa. 10 preguntitas facilicas, sobre las fracciones, bien. Vamos bien. Bueno, pues como decís, ¿no? El domingo partido importantísimo en el Prat, en el pabellón Joan Busquets, donde tú y yo, Iván, vale, nos hemos ido con la camiseta de Tau Castelló, con la bufanda más de una vez, hemos visto partidos allí en el bus de la afición y lo hemos pasado tremendo, ¿no? Y desde aquí a toda esa afición de Tau Castelló que hoy no se ha podido desplazar aquí al pabellón de la Bosca Burriana y que nos están siguiendo por Televisión de Castellón, os animamos a todos que vayáis. Viajecito corto, viajecito que está muy cerca. Luego se puede comer en el Prat, en Barcelona, dar una vuelta por allí. El lunes es fiesta, no se trabaja, ¿no? Sí, buen día, ¿eh? Buen día para ir al Prat, para ponerse la camiseta, para ponerse la bufanda, como seguro que hace nuestro amigo Pablo Limbroker, y que la agitará allí. Bueno, sí, siempre que vamos al Prat ganamos, ¿eh? Siempre que vamos al Prat nos pone esa grada un poco apartados de todo el mundo, pero la verdad que siempre ha habido ahí desplazamientos muy bonitos, desplazamientos muy chulos. Siempre el club, el Tau Castelló, se ha portado muy bien con los aficionados que han ido, bueno, como siempre, ¿no? De todos los desplazamientos. Me acuerdo de un desplazamiento masivo también a Tarragona, en Le Plata, auténticamente brutal. Los del Prat, incluso el Palau Blaugrana, en la primera victoria del Tau Castelló de la historia del Deporo, en la segunda jornada. Sí, estaba yo allí también. Efectivamente. Si quieras. Al poste, media vuelta. No, rebote, se acaba el tiempo. Para Valencia Basket. Se ha quedado Millán Jiménez, el de Calahorra. Juan Jiménez quiere reducir más si cabe diferencias. El equipo de Valencia Basket. Para Alejandro Rivas, el jugador que el año pasado estaba en Palma. Por afuera Rivas. De Rivas a Rivas. En esta ocasión no anota. 5:30 para llegar al descanso. Balón para Óscar Alvarado. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Va para adentro. Buscando la continuación para Pablo. No va a ser para Siquiras, que se la juega. Y no va. Y ha habido falta en el rebote de Pablo Hernández sobre Millán Jiménez. Bueno, está tirador Siquiras, ¿eh? Bueno, Siquiras está queriendo hacer muchas más cosas. Es un buen día para que él las intente. Pero se va a ir al banquillo. Ingresa ahora Eric Stutz, el de Indiana. Sí. Lo sienta Toniten. Ya se preparan los chavales de la Levina de Burriana del nivel 1 que van a jugar al descanso del Tau Castelló. Vamos a Toniten. Tau Castelló, que este sábado, entrenando aquí por la mañana en La Bosca, se hizo foto con todas aquellas jugadoras de Villarreal, de Burriana, que se enfrentaban aquí. Se hizo fotos de grupo, es lo que digo, ¿no? Qué buena oportunidad para que Tau Castelló haga patria. A punto de sacar la falta de ataque. Pablo, no la vieron. Rivas, ahí va. ¡Uy, qué tapón de Eric Stutz! Taponazo de Eric Stutz. Y Andrés Roch, que le ha sacado la personal. No creo, ¿no? Le ha sacado la personal a Yerrezuelo. A Juan Yerrezuelo, el de San Juan, que decía que su adaptación aquí a la Liga Española ha sido que siempre en Argentina en defensa podían descansar un poco, ¿no? Que se iban atrás y descansaban. Y que aquí que no tienes ni un segundo de respiro, que metes una canasta y que ya tienes que defender a toda la pista. Y que si no defiendes. Bueno, aquí ha habido campo atrás, jugada tonta. Sí. Que si no defiendes, que el entrenador cree que estás cansado y te vas al banquillo, pero rápidamente. Bueno, pero la jugada tonta del partido ya la teníamos. Pero siempre tiene que haber alguna. La tonta ha estado en el calentamiento, ¿no? Ese mate de David Rocitis que ha dejado el aro ahí un poco. Yo no lo veo bien del todo, ¿eh? Os tengo que decir la verdad, la veo ahí mitad. Sí, está un poquito garcha, ¿no? Yo creo que nadie se va a atrever a machacar porque si no nos quedamos sin partido, nos quedamos sin Copa Lexus. Yo creo que está prohibido machacar en ese aro. Sí, es un pacto no escrito, ¿no? Un pacto entre caballeros, como Joaquín Sabina. Sí, temazo, ¿eh? Temazo. Bueno, hay que decir que para justo el día que hace un mate Rocitis, ahí se cargará del tío. Se está pensando también. La mala suerte de Davis. El karma de Rocitis. Ahí tenemos Diego Rivas con Germanson. Busca compañero Rivas. Ahora por fuera.
Para Jiménez. Millán Jiménez se juega el triple, forzadísimo. ¡Oh, qué triple! Vaya triple. Triplazo de Millán Jiménez, calidad del chaval. Con un poquillo de suerte, me ha recordado ahí un poco a Hermanson, ¿eh? Cuando hace ese lanzamiento de tres rarísimo que tiene. Bola adentro, Pablo 2. Bueno, puntos ahora de Pablo. 38-34. Un segundo cuarto, dale, se ha relajado todo Castelló, ¿eh? Sí, han bajado un poco las pulsaciones del partido y yo creo que los dos, tanto Valencia Basket como Tau Castelló, han bajado. Joder, ese balón interior. Ahí 2 está. más 1. Mucho daño, ¿eh? Espectacular. Sí, Sí, señor. Espectacular, ahí Juan Rezuelo. Mucho daño otra vez en ese balón interior y bueno, lo que llevamos sufriendo yo creo que toda la temporada, hoy no va a ser menos, ¿no? El no tener un tío grande que imponga al menos que haga un poco de daño, ¿no? a los ataques rivales, los aprovechan, los equipos lo leen y aprovechan esa diferencia de altura y de físico que hace daño, claro. Pues bueno, tiro para ponerse a un puntito. Menudo segundo cuarto, que se ha marcado aquí el Tau Castelló, ha bajado demasiado, ¿no? En exceso las pulsaciones. Sí, primer cuarto, 33 puntos, ¿no? Y este lleva 5, ¿no? Sí. Bueno, se pone a 1, ¿eh? Valencia Basket. 4 minutitos. Mal cuarto, como comentamos. Juega Roch. El chaval buscando a Hermanson. Lo necesita Tau Castelló ahora. A Calvin y a Eric también. El timón Alvarado para Roch. Jugando ahí casi sin que bote Tau Castelló. Hermanson el triple, bola para Stuz, la dobla Stuz. Que reverso más bonito. Qué lástima se sale. No entró, pero tuvo ahí Hermanson esa posibilidad de lanzamiento. Extraño en él que no acabara tirando y acabara viendo ese corte hacia dentro de Stuz. Sí, se ha hecho daño un jugador de Valencia Basket. Vila, lo vemos en pantalla. Se ha parado el juego por eso. La muñeca parece, ¿no? Sí. Golpe, ¿no? Capturar ese rebote parecía. Pero bueno, ahora pues eso, también están muchos parones, ¿no? En este segundo cuarto, está bajando el ritmo también eso. Bueno, pues bola para Valencia. Para ponerse por delante, ¿eh? Balón para ponerse por delante. No sería demasiado interesante dejar que Valencia se pusiera por delante, puede ser peligroso de cara a esta segunda parte. O sea que no hay que confiarse tampoco, Iván. Ha habido cambio Andrés Roch por Joel Chabate. Habrá que preguntar a Andrés Roch que tiene ahí, ¿no? En la barbilla. Sí. Bien Ferrando. Vila. Tenemos Jiménez para Vila de 2. Que buen Stuz, otro más. Eric Stuz. Se hace grande ahí, Eric. Sí, señor. Y ya tan chivado, ¿no? Lo que tiene. Bueno, respecto a lo que comentáis de la lesión de Andrés Roch, ¿no? El departamento de comunicación del club nos cuenta que ayer entrenando se cayó y se abrió la barbilla, justamente en el entrenamiento de ayer, Andrés. Bueno, esperemos que se recupere pronto. Bueno, es el base titular y uno de los timones, ¿no? Del equipo de Liga EVA del Cholo. ¡Qué pasa Alvarado para Stuz! ¡Qué bonito! Meleta, Mel de Romer, qué pase de Óscar Alvarado, picado, tremendo. Para la continuación de Eric Stuz, que anotan 2 puntos más, el jugador de Indiana. Bueno, ya juega Valencia Basket. De la mano de Guillem Ferrando para Vila. Jugadorazo, Ferrando se Ferrando, llama triple. Millán Jiménez. Sí. Tienen pinta de jugadores ACB en un futuro cercano, cuando ha habido pasos de Óscar Alvarado. Muy bien defendido ahí por Belver. Pues bueno. Sí. Antes cuando estábamos hablando de Yerrezuelo, un jugador que durante el confinamiento, Iván, llegó a pesar los 110 kilos, ¿eh? O sea, el tío hacía ejercicio y tal, pero algo había ahí que no funcionaba. Y bueno, creo que ahora mismo está a unos 95, o sea, está recuperado la forma, le han puesto ahí… Pero healthy, ¿eh? Sí. Lo han puesto en cintura, nunca mejor dicho. Pues aquí vas a decir de Yerrezuelo las veces que va al instant replay, si sabía la estadística, ¿no? O sea, bueno, el día que quiten instant replay, el VAR y todas esas cosas y volvamos al deporte como lo hemos entendido habitualmente, ¿no? Se acaba el tiempo. No ha tocado aro. Final de posesión para Valencia Basket. Recuperación para Tau Castelló, que como decís, 7 puntos tan solo en este segundo cuarto. 33 en el primero, sin auténtica bestialidad. Pero bueno. Ni tanto ni tampoco, ¿no? Correcto, no son normales ni los 33 ni los 7. Pero bueno, Valencia Basket ofreciendo una gran imagen y es lo que decimos, ¿no? Jugadores de un talento grande y con muchos minutos y experiencia. Qué pase de Óscar, Joel, la carchofeta no va. Rebote para Valencia Basket, quiere correr. Millán. Bueno, valientes, Valencia. Falta de Óscar Alvarado, que ha frenado el avance de Millán Jiménez. Y recuerden este nombre, ¿no? Yo me acuerdo de un anuncio de Nike, creo que era con los jugadores de cantera del Fútbol Club Barcelona, que salía un chaval así pequeño, argentino, ¿no? Tiraba una falta y decía: recuerden mi nombre, Leo Messi o algo así, ¿no? Pues
Recuerden este nombre, Millán Jiménez, jugador que, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Que mucha gente tiene muchas esperanzas en que sea un gran jugador y que ayude a la selección española, igual que Rubén Domínguez. Y bueno, toda esa hornada de chavales que da gusto, no sé si habéis tenido oportunidad de ver las ventanas, pero hemos que disfrutado con la selección, grandes jugadores, aunque es una pena que luego haya… Bueno, el otro día salía un estudio de la Asociación de Baloncestistas Profesionales que preside Alfonso Reyes, con la poca presencia de jugadores, lo que ha disminuido la presencia del jugador español en los rosters de la Liga Endesa y la poca importancia o peso específico que tienen en sus equipos. Es una auténtica pena porque hay chavales jóvenes muy, muy buenos. Sí, sí. Joel Sabaté, uno de ellos, ¿no? Joel. Uno de ellos que ha perdido aquí. Y Jugando Fernando ya. para Yerrezuelo. Bueno, mira cómo se ha rehecho Joel Sabaté de la pérdida. Siquiras no va. Rebota Alvarado. Tampoco. Tapón de Yerrezuelo. Y quiere correr Valencia Basket para ponerse por delante. No va y el rebote va a ser para Valencia. Sí. Buenos minutos de Valencia Basket. Tiempo muerto. Tiempo muerto que solicita bien Tony Ten porque el partido estaba un poco descontrolándose ya demasiado. Pau Castillo estaba concediendo transiciones rápidas que normalmente nosotros conseguimos hacer daño a través de ellas, pero hoy las estamos sufriendo más que aprovechándolas. 40-38, 1-56 para llegar al descanso. Aquí en el pabellón La Bosca. A 2 puntitos al final, a 1.56 Iván. No sé, Tony Ten debería de quizás centrar un poco el juego del equipo a esa zona exterior que hoy está poco utilizada y que sí que es verdad que cuando la estamos utilizando pues no estamos acabando de encestar esos tiros. Pero bueno, buenos minutos también, hay que darle mérito a Valencia Basket que está jugando con, como hemos dicho, un roster muy joven, jugadores jóvenes que están plantando cara a un Tau Castelló que está, digamos, de más a menos, al menos en esta primera parte, y que necesita una reacción. Hashtag Tau TVCS, de momento no tenemos nada más que el comentario de Jesús Luis Faner. Así que animamos. Poquita gente hoy, pero bueno, es normal, hoy hace fresquito aquí también en el pabellón. Sí. El Ángel, Pablo, sí. Mucha gente también que nos sigue, que hoy no ha podido estar aquí, que bueno, un desplazamiento fácil, venir aquí, pero bueno, martes, aún entre semana. Sí, cuesta a veces salir de casa, ¿no? Fresquito también. Frío. Exacto. Bueno, pero hay buena entrada. Aquí la gente de Burriana se ha volcado con el partido, claro que sí. Claro, y para una ciudad como Burriana, yo creo tener un partido así, es un equipo de segunda, del Eleboro, la segunda división del baloncesto español. Siempre es bonito, ¿no?, tenerlo en tu ciudad. Y bueno, Alex, estamos todavía esperando un refuerzo, ¿no?, para Tau Castelló. Exactamente. En el puesto de 2, de escolta, veremos, ¿no?, si pronto llega, pero yo creo que si el club no lo ve claro, no ve un jugador claro para ello, no van a arriesgar, ¿no? No sé si no sé si lo van a hacer o no, pero la verdad es que desde nuestro punto de vista, obviamente, creemos que hay que arriesgar, ¿no?, que hay que buscar un jugador de perfil Edu, ¿no?, que sabemos todo lo que nos aporta Edu y que quizás Edu no encontraremos ni un jugador como él, pero hay que buscar un jugador de ese perfil, de esas características que ayuden en la rotación, porque Tau Castelló sí que está quedando un poco cojo de esa pata. Faner para Calvin Hermanson, David Rocitis, Hermanson de nuevo, bola para Joel. Para Siquira. ¡Oh, qué mate! ¡Qué mate de Siquira! ¡Se cuelga Siquira! ¡Espectacular! ¡Con qué furia! Pues se ha colgado y lo ha aguantado, ¿eh? Bueno, se ha colgado. Bueno, se la ha jugado ahí en el aro malo, sí. No se ha querido colgar del todo. El triple. No, rebote. No sé si del todo no, pero se la ha jugado, podría haber acabado el partido aquí ahora mismo, ¿eh? Sí. Rocitis, no hace mate. Ahora no. Va ahora con no miedo hace. ya, Rocitis. Ahora no lo hace, le han echado la bronca a Rocitis. Sí. Han reñido, Guilla, han reñido ahí a Rocitis. Por si acaso, madre mía, ya me temía lo peor. Nos quedamos sin partido en nada. Bueno, pues ya juega Valencia Basket, 44-38. Estamos ya en los últimos segundos. Canastón de Guillem Ferrando. Delicatessen de la Alquería del básquet. Cuando quedan 37 segundos, juega Faner. Habrán 2 jugadas para llegar al descanso. Sí, 30 segundos. Se lo cantaremos, 30 segundos ahora mismo. Faner, tú me cantas el tiempo, Guille. 24. Bola para Rocitis dentro. Rocitis. 2 puntos más para el letón y la última va a ser para Valencia Basket. A partir de ahora, 17 segundos. Jugando Valencia Basket. Bota que te bota Ferrando. Ferrando defiende Faner, cruza pista. 10 segundos. Tiene que hacer algo ya a partir de ya. Ferrando sigue votando. 5 segundos. Bola, Atención.
No va, rebote para Tau, no, se la ha quedado Valencia y está en tiempo. Yo creo que sí, De Rivas, ¿no? La dan. Sí, Alejandro Rivas, rebote ofensivo que pone el 4-6-4-2 aquí en el pabellón municipal de la Bosca de Burriana. Todo queda ahí un poquito en el aire para esta segunda parte, que va a haber partido y va a haber partido chulo. Pues sí, la dejamos aquí. Bueno, Alex, tus impresiones antes de irnos al descanso. Pues bueno, siguen siendo las mismas. Sí que es verdad que en estos últimos 2 minutitos Tau Castelló ha hecho una pequeña reacción, pero yo creo que estamos un poco fuera del partido, ¿no? Un pelín desquiciados de cara a canasta, de cara a encestar, y sí que es verdad que la rotación del equipo se nota, ¿no? Que los jugadores no están acostumbrados quizás a jugar tantos minutos, gente como Siquiras, gente como Pablo, que hoy están contando con minutos, pues hoy tienen que intentar ganarse a Tony Ten, ¿no? Lo que viene siendo. Sí, la confianza, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, no se vayan, volvemos enseguida. Hasta ahora. Hola, buenas, continuamos aquí en tiempo de descanso desde el pabellón La Bosca en el 9º trofeo Diputació de Castelló Copa Lexus. Recuerdo marcador: Tau Castelló 46, Valencia Basket B 42. Bueno, hemos pasado y van a anotar 33 puntos en el primer cuarto, va a anotar tan solo 13. Y bueno, un poco los males que hemos visto durante la temporada, ¿no? Esas desconexiones en defensa de Tau Castelló. Hoy también son un poco achacables a esa rotación tan larga que está teniendo el equipo. Sí. Pocos minutos de los más habituales, muchos minutos de los chavales de la cantera, y bueno, estos partidos también están para eso. A todos nos gusta ganar, como decía Alex, es un título entre comillas menor, ¿no? Pero que a todo el mundo le gusta ganar partidos, y a todo el mundo le gusta, a nadie le gusta perder contra el de Plata, por ejemplo, ¿no? Por Está mucho claro. que sean los cachorros del Valencia Basket. Bueno, Sí, tenemos. además, como decías, Guille, o sea, están jugando hoy Tony Ten con quintetos que quizás son menos habituales y que los jugadores entre ellos se conocen menos, y eso también influye, ¿no? En el juego del equipo. Son jugadores que no suelen estar juntos en los quintetos, y hoy, pues bueno, es un buen día, ¿no? Para que comiencen a entenderse y para que creen esas buenas conexiones. Joan Faner arrancó el tercer cuarto, ya jugó al de Ciutadela. Faner, bola para Hook, Rocitis. Al quintetos Leporo, ahora mismo, Ahora mismo chaval. Stuz, no. Defendió bien ahora, ¿eh? Una defensa, sí. 46-42 en el marcador. Ya juega Vila. Vila para adentro. Ha habido falta de antideportiva. Pues sí. Rocitis. Además es que el palo que le ha pegado es bastante interesante, ¿eh? El palo que le acaba de pegar Rocitis. Vamos a ver. No, Stuz. ¿Sí, Stuz? Sí. Pues Stuz, sí, lo habíamos visto. Pues buen palo ahora de Stuz, que, bueno, yo creo que un poco fuera yo de lugar, ¿no? Un palo ahí, acaba de empezar el tercer cuarto. Tranquilidad, calma, a cuatro puntitos. Mete el primero. Va con el segundo Valencia. Pues no van a perdonar tampoco, ¿eh? O sea, si ven el mínimo resquicio de ir, van a… Bueno, Jorge Bilbao, que está con el polito, pero se ha puesto ya la sudadera, ¿eh? Para ser de Bilbao, Alex. Es que hace fresquito aquí en el pabellón, ¿eh? Sí, ahí lo vemos al fondo de la imagen, a Jorge, que está al lado de la camilla con Kai, que nos han dicho que no estará para el partido de Prat, pero sí contra Palma, en teoría, en principio. Teoría. Se espera al club, veremos. Si todo evoluciona bien, en 2 partidos lo tenemos a Kai Edwards, cobra Kai. A correr Joel. Sí. 46-43, ahí va el de Benicarlo. Para Rocitis, se tiene que hacer fuerte ahí Rocitis. 2 para él. Se hizo el sitio bien Rocitis, encontró ahora bien el pase de Joel. Va Valencia, marcando y jugada. Pablo Navarro, ¿no? Sí. Ahí tenemos Navarro con Joel. Vaya choque ahí de trenes, Stutz. Navarro la va a perder, recupera David Hook. Se frena el equipo de Tony Ten. Joan Faner busca Rocitis al poste.
Se tiene que hacer, como digo antes, se tiene que hacer grande ahí. Superioridad Rositis, física ahí, muchísimo. Claro. Pase. Es que pintó un pase extrañísimo. Picado a través de o sea, cerquita de la línea de fondo. Súper difícil el pase que intentaba Rositis. No sé qué se le ha pasado por la cabeza ahora a Davis. Yo creo que se ha ido un poco la pinza ahí, ¿no? Bueno, yo creo que se ha visto ahí muy cerrado y lo que ha intentado es lanzar el balón contra las piernas del jugador, porque si no le encuentro explicación, igual que vosotros, ¿no? Mira esa canasta ahí de Juan Yerrezuelo, argentino, que pone el 48-45. Bueno, al hilo de lo que decíais, ¿no? Cuando Tau Castelló ha jugado con quinteto de Leporo, la verdad que ha cogido unas diferencias altas y lo que decíais, todo muy mecanizado, todo muy bien. Muy bien, ahí la puerta atrás, David Hook dentro. Con la derecha. Sí. Canasta del sueco, del halcón callejero de Hawkins the Name. Ahí la vemos Repe. Sus compañeros de tensión de Castellón ahí dándolo todo como siempre. Al quite. Hoy del básquet. Hoy con todo el equipamiento, hoy brutal, Sí, bueno. para esta retransmisión aquí en La Bosca, en Burriana, que acoge este partido la Copa Lexus. Vamos full equip como Lexus. Ahí tenemos Vila. No somos híbridos, ¿no? Como No. Lexus, pero casi. Híbrido todavía no. Ahí tenemos el triple. El bote para ellos todos. Joan Faner. Jugando el de Citadela. Este que es un híbrido, juega de base, de pivo, de lo que le eches. El bueno de Joan Faner, que no se ha entendido con Joel Sabaté, que está esperando la carchofeta. Creo que ha habido ahí una falta de entendimiento. Yo creo que Joan buscaba el spacing en la esquina de Joel Sabaté, no ha sido posible. Pues pérdida para Tau Castelló, 50-45, restan 7-37. Jugando ya Valencia Basket. Y Arrezuelo. Defendéis Rositis. Jugando ahí Ferrando. Ferrando de dos. No, Pues no rebate va. Rositis. Esa canasta yo creo que mañana tendrá que cambiarla. Vale para hoy, ¡madre mía! Ahí sí que se colga David Hook. El halcón callejero, que salto ha dado ahí ese mata a dos manos. ¡Wow! ¡Qué toma espectacular de nuestro compañero de Televisión Castellón! Que se está jugando el tipo ahí detrás de la canasta. Deportiva, sí. Otra antideportiva. En esta ocasión, creo que ha sido el jugador número 7 de Pablo Navarro, y lo tenemos en imagen. Sí. La criatura junior de primer año. Ahí lo vemos, se lo quería llevar de recuerdo para casa. Bueno, por dos tiros para Joel. 52-45. Nos están preguntando algunos aficionados si va a haber viaje organizado el domingo para ir al Prat. Nos está comentando Pilar. Pues bueno, no hay desde noticias, el club no hay noticias, creo que no se va a organizar. Pero bueno. Estaría chulo, ¿no? Sí, lo hemos comentado, es un desplazamiento cercano, un desplazamiento cómodo. De hecho, Pilar estuvo también con nosotros en unos desplazamientos que hemos comentado. Y pues bueno, es una buena oportunidad para coger el coche, para pasar el día, para animar al Tau Castellón, un desplazamiento muy cercano, como puede ser Almansa. Otro día ya fue Alicante, que se desplazaron 25 o 30 aficionados de Tau Castelló. Pues vamos a ver si en el pabellón Joan Busquets del Prat de Llobregat también el Tau Castelló cuenta con el apoyo y el aliento de sus seguidores. El de Almansa tiene que salir, el bus, ¿eh? Bueno, Pollos Joaquín, Pero yo Joaquín, quiero una foto con esa lámina. Pollos Joaquín. David Hook. No, rebote. Bueno, ¿sabes quién fue el patrocinador del viaje de los aficionados de Almansa al Wishing Center para jugar contra Movistar Estudiantes? Pollos Joaquín. Sí, sí. Pollos Joaquín, efectivamente. Qué crack, Joaquín. Sí, señor. David Hook. Uy, falta. Vaya golpe, Bueno, no sea bueno. nada. Cuidado ahí, Hook. Madre mía, qué choque de trenes ahí No es nada, está fuerte Hook. entre Belver y Hook, que Hook no ha querido saber nada, ¿eh? Se la ha levantado. Mira, aquí lo vamos a ver. Uf. Madre Hombro mía. contra cara ahí. Eso ha sido un primer plano y lo demás son tonterías. Sí, sí, tenemos la cámara ahí clavada en esa esquina. No, la verdad que hoy, desde aquí arriba, ¿no? Desde la tribuna, una canasta detrás de cada canasta. Bueno, tremendo. Como siempre, Televisión Castellón, qué lujo es contar con los compañeros de Televisión Castellón. Sí. Cuando llegan imágenes de otras televisiones, pues valoramos y muchísimo más aún el gran trabajo que hacen nuestros compañeros. Joel. Sin duda, sin duda. Ahí va Faner. Bola para Stutz, el triple. Eric. Muy bien movido, muy buena circulación de balón, dividió, dobló, sacó para afuera para el triple del de Indiana. Blanco y de Indiana, no puede ser malo. No. Qué bueno, Reggie Miller. Muy bien, el rizo y canasta ahí de Belver. Ahí tenemos. Sí, pero Reggie Miller No era Indiana, ¿no? no era de Indiana, creo, ¿no? Jugaba en los Indiana Pacers, tremendo, ¿eh? Uno de los Sí. grandes tiradores excelsos que ha dado la NBA. Flaco. Flaco, con el pelo rapado, sus orejitas, Sí, ¿verdad? sí. Su hermana también, gran jugadora con una Sí. dilatada carrera en la WNBA. Y luego reportera, ¿no? Sí.
Stuz, 2 para adentro. 2 puntos más para Eric Stuz. 59-47 en el marcador de la Bosca. 5:45 para que haga el tercer cuarto. Pasándolo bien aquí, Alex. Pasándolo bien, Burriana. disfrutando, claro que sí. Una buena noche de baloncesto, Buena noche de baloncesto. Ahora Stuz se sacó un poco la furia, ¿no? Un poquito la rabia. Estaba viendo que el partido se les complicaba y ha dicho, espérate que voy yo. Con este triple, con esta última canasta, pues bueno, Tau Castelló ya metiendo diferencia en el marcador y alargando, estirando un poquito más el resultado. Bueno, pues hay cambios en Valencia Basket. De momento Tony Ten no mueve el banquillo. Rocitis, Stuz, ahora Joan, Hook y Joel en pista. Eso es. Jugando ya Sergio Larrea. Vamos a ver. Mido. Pasos, sí, esos. Pasos. Lo provocó bien ahora la defensa de Tau Castelló, que bueno, está apretando los dientes ahí en defensa y está consiguiendo que Valencia no note con tanta facilidad como lo hizo en el segundo cuarto. Juega Faner, juega el equipo de Tony Ten, Rocitis. Al final la coge él. Rocitis, bola para Stuz. Joan, amaga ya en el triple. Por aquí no, por allá tampoco. Que pase para Rocitis. Canasta de Tau Castelló. Lo tiene que parar Xavier Albert Peralta porque se distancia el equipo de Tony Ten. 61-47. Lo tiene que parar porque ahora sí que Tau Castelló está haciendo bastante daño, sobre todo en la pintura. Rocitis, que bueno, acabamos de ver con esta última canasta, que no va a matar, lo tenemos claro, es algo que ya sabemos. Pero aún así es que el tío está solo y a veces nosotros lo pensamos desde aquí, ¿no? Desde retransmitir el partido decimos, pero mátala, que tienes ahí el físico y ese poderío que tienen los pivots grandes y que tanto gusta, ¿no? Ver a los aficionados. Pues no, el tío es tranquilo, con calma, que bueno, oye, si las mete, Iván, Guille, si las mete, sí, perfecto. Sí. Un Rocitis que todos deseamos, ¿no? El jugador veterano, esperamos que va a ir de menos a más durante la temporada, que se está guardando un poquito de gasolina para intentar llegar a final de temporada lo mejor posible, ¿no? En mejores condiciones físicas posibles. Sí. Y yo creo que es eso, hay que tener paciencia con él y va a ir de menos a más. Yo creo además también que él mismo no se esperaba contar con tantos minutos desde el inicio de la temporada, claro, que eso también cuenta. Por las lesiones. Exacto, que ha ido cogiendo protagonismo por eso, las lesiones de Kai, las lesiones que ha ido lastrando Tau Castelló y ha hecho ahora mismo que Rocitis sea una pieza fundamental en el equipo y más teniendo en cuenta que el físico de Tau Castelló ahora mismo escasea, Bueno, 61-47 jugadores a pista para continuar aquí el tercer cuarto. Este tercer cuarto que bueno, Tau Castelló podría cerrarlo ahora mismo si hace una buena salida y bueno, pues volver a dar minutos otra vez a los menos habituales, que vuelva a salir Andrés, que vuelvan a salir los chavales, que tanto nos gusta. 61-47 ya juega Valencia Basket. De la mano de Larrea. A ver qué inventa. De Larrea, no lo hemos comentado, un jugador que ha llegado este año a la disciplina del Valencia Basket, junior de primer año, ahí veis la cara del chaval que tiene, un jugador en formación, en crecimiento, de primer año con 1,98 de altura, selección española también, atención con este chaval, sí, que se han traído de Valladolid aquí a la disciplina, a la Alquería. Ucela jugando Faner, este es de Ciutadela. Stuz para Joel. Bola para Joan. Ahí la pierde Faner, le tocaron el balón por detrás, que fue Jiménez. Falta, 2 tiros para Millán Jiménez. Bueno, bien, haciéndolo bien Valencia Basket. Está gustando a mí, El equipo de Plata, que una pena, Guille, que tan solo lleve, ninguna victoria, ¿no? A día de hoy. Sí, lo hemos comentado, y no se debe más que a esa plaga de lesiones que ha tenido el primer equipo en la Liga Endesa, en la Liga CB, que ha hecho que, por ejemplo, en el último partido, en la victoria del Valencia Basket en el Palau Blaugrana, creo que contaban hasta con 5 chavales de la cantera. Eso son palabras mayores, Sí. Y se llevaron la victoria, ni más ni menos. Bueno, pues el primero para adentro. El de Calahorra, que hay en ese Mundial Sub-19 que hemos comentado, lleva un pelo tipo tú, el último moicano, un look que también lo lleva Rubén Domínguez. Yo creo que todos allí se pusieron de acuerdo, ¿no? Que se llevaron la maquinilla de afeitar y allí de cortarse el pelo, y en las habitaciones seguro que se lo cortaban. Un Alex Rivas que no tiene miedo a meter la mano, a enfrentarse a un jugador que ya tiene, como hemos comentado, experiencia en la Leporo, el año pasado en las filas del Palma, y que este año está en Le Plata, en un equipo nuevo que ha hecho ahí reclutando talentos, como hemos comentado antes, para afrontar esta difícil temporada, la temporada del debut del Valencia Basket en la Le Plata.
Bueno, se sentó Stu, centró Pablo Hernández. Importantísimo, Guille, hoy que no haya lesiones, ¿eh? Oh, importante. ¿Dónde se firma eso? Además, justamente lo acabé de pensar porque estaba en imagen otro que juega en casa, que es Pablo Llorca, el fisio de… Sí. El fisio de… Sí, del Tau Castelló, que creo que es de Villarreal, pero la empresa Granello es de aquí, un sede en Burriana. Bueno, pues recupera otra pérdida Tau Castelló. Uy, a punto de perder Millán. No, la salva. Y ya tiene ahí Guillem Ferrando. Ferrando bota. Bota que te bota. Recibe Rivas. Para Millán Jiménez. Jiménez se juega el triple. No rebote si quieras. A correr. Tau Castelló. Óscar Alvarado cruza pista. Le marca si quieras el bloqueo. Saca la falta. Sí, el jugador Guillem Ferrando de Benifairó. Buen pueblo también, Benifairó. Sí, también has estado. A ver, un conciertillo por ahí. Algún concierto, ¿no? De los Gargan Boys. No, creo que no, pero No. Del último que cierre. algo así sería. Algo así sería. No te acuerdas, no ¿no? me acuerdo ya. No te acuerdas. Tomaste He estado, agua, pero no me acuerdo qué conciertos tomaste eran. agua mineral y ya, claro, perdiste la memoria, te entiendo. Joel Sabate. Óscar Alvarado. Si es que ya tantos conciertos no puede ser. Y la edad, que para qué nos vamos a engañar. También. Bueno, pues ahí está el rebote. Ya quiere correr, atención, Rivas. Pues la verdad. Oye, hoy también es una fecha para felicitar. Estamos hablando de muchos aficionados del Tau Castelló, por supuesto, como siempre hacemos. Oye, hoy felicitar al chef del restaurante mediterráneo, no al metre, al chef no, al metre, ¿no? Metre. Al metre, a Tono Rodríguez, fiel seguidor de las retransmisiones, fiel seguidor también del Tau Castelló, que está viendo el partido seguro hoy. Aquí lo tenemos Está por a aquí, mano derecha, sí, lo tenemos. Su hijo. Tenemos a su hijo, pero él está ahí en la grada, en la derecha del pabellón, siguiendo el partido con un aficionado más. Hoy día de cierre en el restaurante mediterráneo y ha aprovechado para venir aquí, para desplazarse y poder seguir al equipo de sus amores en directo. Óscar Alvarado quiere correr, 61-49. Millán Recupera Jiménez, que lo ha recuperado, sí. Buen partido, Millán, ¿eh? Millán es un talento, lo hemos comentado, un talento de esto, el jugador de Calahorra de Logroño. Jugando ya Sergio de la Rea. Bueno, ¿cuánto se habló de Millán Jiménez? Y qué pena, visto lo visto, de que haya vestido la elástica del Tau, ¿no? Un jugador con muchísimo talento. Con Tony Ten estos jugadores progresan, ¿eh? Bueno, fíjate Josep Puerto, un jugador que se ha hecho en Castellón y la cantidad de minutos que está disputando en Liga Endesa y qué nivel está ofreciendo, por supuesto. Pavelka tuvo menos paciencia, ¿no? Está en Palencia pasando frío a la sombra de Bambafol. Pero Pavelka, que vino aquí, que no… A ver, no destacaba, ¿no? Y acabó la temporada espectacular el tío. Era un baby, un debutante que venía de destacar, entre comillas, en la Liga EVA con el Valencia Basket. En Tau Castelló se hizo un hombre y un nombre. Sí. Y bueno, yo creo que ha tenido un poquito de prisa, ha querido correr mucho, pero a veces no solamente los jugadores, sino los representantes, ¿no? Los que tienen prisa. Bueno, Rivas para Valencia Basket, 61-49, 2-40. Para que acabe el cuarto con Pablo Rivas, que bonito duelo ahí. Se están pegando de lo lindo. Rivas, ganchito, que bien lo hizo. Rivas tiene mucho básquet. Este chaval tiene mucho básquet y se pega. Yo, mira, me recuerda, salvando las diferencias, ¿no? Pero es un tipo jugador Bilbao, ¿eh? Fíjate aquí cómo se lanza por el balón. No tiene ningún miedo, se pega en el poste bajo. Puede jugar también de canasta de cara al aro. Sí, yo también lo veo así, ¿eh? Tipo… Bueno, parece que vamos a poder oír el tiempo muerto de Tony Ten. Coherentes, llevamos 3 situaciones de transición, cada uno haciendo una cosa. Después, hemos jugado no mal esta última, aunque hemos bloqueado, no importa. Sí, vamos a buscar seguir a la esquina para el one-on-one de Joel a contrapié. Bueno, vamos a intentar seguir buscando cosas. ¿Vale? Quiero jugar ahora desde set, quiero jugar 4. Va Joel, viene Ñegos, recibe y el punto con pero try to shot here with this hand top. Not possible hand and abajo. ¿Vale? But the first option is the hand of free. Bueno, pues ahí teníamos las indicaciones del técnico Dense. Bueno, nosotros no las hemos oído, ¿no? Por aquí por línea interna, pero los que sí que hemos oído son las indicaciones de Xavi Albert, que de lado a lado del pabellón se escuchaban y claramente del entrenador del Valencia Basket B. Juega esa pista. Bueno, también vemos allí a, mira, Alfonso Torres,
allí en pista. Ponsi, claro que sí. Acompañado de un grande, de Antonio Ten Jr. Sí, bueno. Crack, Futbolero, no Futbolero, ha salido sí. baloncentista como el padre. Lo sé. Sí, es más futbolero. Ya juega Sikiras. Buscando a Hermansson. Bola para Óscar Alvarado. Le iba Canario. Para Hermansson el triple. No va. El rebote ha sido para Hierrezuelo. Ya la está jugando Rivas. Para bajar de 10. Valencia Basket. Por fuera. No, para Millán Jiménez, sí. Jiménez busca el poste. Se prepara Rivas. José Torres para salir, Iván. Diego Rivas. Me gusta el cambio. Rivas. No, se sale. La canasta esa que yo reitero que no está en condiciones óptimas, pero bueno, por lo menos se está pudiendo disputar el partido. Y canasta 2+1 para Calvin Hermansson. Sí, señor. 2+1 para él. Qué bueno es Calvin, Sí. Qué bueno es Calvin. Cuánta calidad tiene este jugador y cómo lo está demostrando este año, que a pesar de la lesión, que a pesar de no haber pasado anteriormente por una muy buena etapa en cuanto a lesiones, en cuanto a baloncesto, ha demostrado que es un jugadorazo. Bueno, pues cambio 60 Joel. Entró el chaval. Torres. Torres. A contar ahí con buenos minutitos ahora que tenemos ese +10 en la diferencia de puntos. Y a ver si, bueno, si salen pues todos, ¿no? Todos los chavales, que tengan minutos todos. Vemos ahí el cristal de fondo. Hay gente en la calle ahí. Sí. Es la entrada gratis. Podéis pasar Claro, si queréis. Díselo, Iván, No paséis díselo. frío desde fuera. Nos vemos ahí con la chaqueta, con los gorros. La cristalera, claro que sí. Jugando Valencia 64-51, 1-35 para que acabe el tercer cuarto. Vamos a ver qué inventa. Mira ahí, mira, canastón, espectacular, Guillem Ferrando. Blanditos un poquito ahí, Tau Castelló en defensa. Estamos concediendo demasiado, pero bueno, normal ahí también un poquito. Juega Tau Castelló, Alvarado. Y buscar a Torres, ¿no? Va a jugar con Sikiras. Hermansson. Se juega el triple de Hermansson. Bueno. Este no falla, este carga y dispara. Vaya triplazo de Calvin Hermansson. Si fuera una bandeja para otros. Es Ya que hubiera la- repetido ahí. Uf. Lo hace fácil, Lo hace fácil el tío. Una Jugando muñequita. Ferrando, sí. Mira, La recupera. recuperación ahí de Sikiras. Sikiras. Falta. 2 tiros para Sikiras. Aplaude aquí también, seguidores de Sikiras, para la familia. ¿Qué? Seguro, sí, creo que sí, porque hemos visto que estaban aplaudiendo cada vez que hacía una buena acción, o sea que, a no ser que sean bosnios, ¿no? Club de fans de Sikira. Claro. Hoy muchos minutos para él también. Bueno, Sí. es un jugador que vino con esa posibilidad, ¿no? De tener minutos y de intentar ayudar delante Sí. de todas las bajas que contaba Tau Castelló. Y que bueno, que poco a poco pues está. Contrato temporal, Está aquí de temporero hasta que se recupere Calle Guars y Jorge Bilbao. Creo que le queda un mes más, ¿no? Hasta que Así Jorge es. vuelva. Un mesecito le queda. Yo creo que para el principio de año a Jorge lo tenemos de vuelta. Vamos ahí, Pablo, el rebote. Dice que pisó. Así es. Pisó balón para Valencia, pisó ahí Pablo, pues bueno, un poquito de demasiada prisa ahora de Tau Castelló de querer matar el partido, pero bueno, las sensaciones ahora en este tercer cuarto son mejores, ¿no? Que de las que nos había dejado ese último tramo del segundo. Jugando Ferrando. Lo quiere hacer todo él, penetra. Uy, qué bien lo hizo, lástima. Lo cogió en el suelo. Coge el suelo, claro que sí. Se va a hacer fuerte ahí. Alternancia. Bola para Valencia Basket. Tiró Torres además a por la pelota esa, le dijo, al menos la lucha. Bueno, me gusta aquí que la banderita es digital, ¿no? Sí. Mola, la banderita digital. Bueno. Ahí tenemos Valencia Basket. Están en la camilla ahí Calle Edwards y Edu, juntitos, como si estuvieran en una cama de matrimonio, los dos, recuperándose ahí los dos, viendo el partido. Los lesionados ahí. Mira qué bien lo hizo. 2+1. Espectacular la jugada de Pizarra. Valencia Basket. Canastón de Rivas. Además la falta de Sikiras clarísima, que le ha metido un viaje después de que anotara fácil. 68-55. Y se ha dado cuenta Alejandro Rivas. Vemos a Tony Ten dando indicaciones a Pablo Hernández. Bueno, también Pablo Hernández, que ya lo hemos comentado, pero es que el partidazo que hizo
frente a Juaristi, es importante, ¿no? Que Pablo se sienta cómodo, un jugador que pescó Tau Castelló de Salep Plata, que tanto hace, ¿no? que tanto buscan los equipos del Leboro, siempre contar con talentos que están un poco más escondidos, que necesitan un poco más de encontrarlos, ¿no? De búsqueda para que tengan minutos en esta Leboro. Bueno, pues Juan Alvarado falló el segundo, el adicional, perdón. 25 segundos. Eso es. Mira, va a recuperar. Ahí va Rivas, se queda solo Rivas, 2 para él. Minutos tontos ahora de Tau Castelló en este último tramo de tercer cuarto, regalando un pelín los balones. 10 segundos. No sé si lo sabe Alvarado, creo que sí. Le marcan ahí sus compañeros. Oscar tiene que salir de ahí. No lo va a sale, perder también. va a perder. Recupera Valencia, buena defensa, buena presión. Rivas, 2 para él. Qué buen cuarto para acabar. Valencia Basket. Tau Castelló 68, Valencia Basket 59. 2 malas pérdidas ahora en este último tramo de tercer cuarto han hecho que Tau Castelló, pues bueno, se vaya con el marcador un pelín más apretado, y ya lo venimos comentando, no hay que bajar mucho las pulsaciones porque el partido se puede complicar, y en esta Copa Lexus, pues bueno, todos quieren ganar, ¿no? Lo hemos dicho ya, pero es un título que al fin y al cabo es un título, y el club lo que quiere es eso, ganar, ¿no? Llevarse el título a casa. Sobre todo irte de aquí con buenas sensaciones de cara al domingo. Sobre todo, ¿no, Guille? Yo creo. Lo más importante, yo creo que es el objetivo del equipo, pues no estar parado mucho tiempo debido a ese parón que hemos comentado anteriormente en las selecciones. Y bueno, llegar en las mejores condiciones a esa cita del domingo a las 12:15, que ahí sí la victoria va a ser importantísima. Escuchamos a Tony Ter. Y si José sale solo se la da. Y si no, vamos a meternos un poquito y vamos a bloquear bien con Pablo. Y si se anticipa, ¿vale? Salimos aquí y si cambian, jugamos el first screen, bloqueas al tuyo y sales aquí con una buena opción. Y vamos a jugarla ahora. Y vamos a jugarla bien para aprender a hacer ese self screen y para jugar contra cambios. ¿Vale? Eso no empieces tan abajo porque tienes que hacer así. Sí, vente aquí empieza ya. Arriba y hazlo así directo. Vente aquí ya, que cambie Calvin y juegas el rifle. ¿Vale? Y el Hunt abajo. Tu primera opción, si no hay nada, el Hunt con Oscar y ya metemos el abajo con Oscar te está diciendo todo el rato que mires. En este abajo que mires para hacer el slip. ¿Vale? Muy bien antes la carrera por la calle central. Lo seguimos así. Vamos a correr, pick and roll open, vamos a correr, pick and roll open, vamos a correr, pick and roll open. 4. ¿Qué más podemos jugar? 1. ¿Vale? 4-1, 4-1, 4-1, pero sobre todo defenderemos y corremos. Vamos ahora a All Blacks detrás. Vamos ahora a All Blacks. ¿Cuánto? 12, 13, 14. Que un bloqueo directo nos marque el comienzo, que sea el click. Que no nos lo marque un pin down, no nos marque un ghost screen, o no nos marque un flare, que nos lo marque un bloqueo directo. Y en el momento en que juega un bloqueo directo, 13, 14, 15, 16, ahí, ¡pum! Nos ponemos con Black. ¿Vale? 1, 2, 3. ¡Equipo! Ya que tocar la bocina 2 veces, ¿no? Sí. Que Tony estaba ahí a gusto. Bueno, un gran orador, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Tony, el palique que tiene. Todo lo que transmite, la verdad, da gusto un entrenador como Tony Ten. Pues bueno, más 14 llevaba el Tau Castelló, se ha quedado en un más 9 en este mini parcial 0-5, que el señor Alex Rivas se ha marcado ese tiro libre, esos 2 robos. Pues bueno, pues ahí ha marcado 5 puntos seguidos. Este jugador que el año pasado disputaba la Leporo con Palma, grandes números, buen papel de Alex Rivas, jugador cedido por Valencia Basket el año pasado, que vuelve para jugar a Le Plata y que ha puesto el 6-8-5-9. Arrancó el último cuarto, últimos 10 minutos del partido. Jugando Siquiras para Hermanson. No quiso tirar Hermanson, Oscar Alvarado. Le pasen por atrás, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Mal pase de Oscar. Otra pérdida de Oscar, 2 seguidas, no es normal. No. Ahí tenemos Rivas. Bola por fuera, se juega el triple Valencia Basket. No, Pues rebate no. Pablo. Bueno, y ahora ya la tiene Oscar. Jugando Alvarado. Alvarado, que luego te voy a contar una anécdota de Alvarado. Y Siquiras a la primera, ¿no? A la sí. primera. Otra asistencia más para Oscar Alvarado, que ha comenzado el partido como una moto dando asistencia Sí. sin mirar. Bueno, ha sido brutal el comienzo de Oscar. Rivas. ¿Qué me tienes que contar de Oscar? Ahora lo diremos. cuento, Canastón. No. Chocando con Calvin Hermanson. Atención que va a haber técnica al banquillo. Sea Xavi Albert, ¿no? Sí. Y ahí sonriéndose. Creo que no hay ninguna necesidad tampoco, ¿no? El partido de guante blanco, amistoso, que pues esta técnica. Vemos a Tony también. Están con muy Fede. susceptibles. Hay que decir que este año Sí. los arbitrajes del Leboro están súper susceptibles. ¿Qué les No sé, pasa a los árbitros? No sé, yo creo que el buen árbitro es el que conversa, ¿no? El que. Bueno, yo tampoco creo que el banquillo Valencia Basket haya dicho ninguna palabra malsonante, ni muchísimo menos.
Bueno, observaciones todos hacemos, a las revoluciones que van los partidos. También hay que ponerse en situación, ¿no? De los que están ahí en la cancha. Pero bueno, yo creo que es un partido de guante blanco, sin ningún tipo de problema. Ha habido los antideportivas, han pitado, ninguna protesta. Y yo creo que efectivamente Xavi Albert, que está aquí vehementemente protestando la falta, tiene toda la razón del mundo de la falta de Calvin Hermannsson. Creo que para ser justos. Torres, bola para Alvarado, que te decía que ha dicho en sus redes sociales, ¿no?, que le han reconocido por Castellón. Eso quiere decir mucho, ¿no?, del baloncesto en Castellón, que se está viniendo arriba, ¿no? Creo que es un jugador que además tiene una dimensión de jugador estrella, ¿no? Sí. Que la gente lo reconoce por la calle, por supuesto. Pablo, 2+1 para Pablo Hernández. Ese es un jugador que, oye, los jugadores son personas, salen, tienen su vida, sin excesos, por supuesto. Pero bueno, salen sus parejas, su familia. Además, Óscar aprovechando la visita también de su mamá. O sea, creo que recientemente también ha visitado Peñíscola, enseñándole la zona a su mami, que no podía haber venido anteriormente por el tema de la pandemia. Oye, eso es normal que salga. Y qué bueno, yo creo que a ellos les gustará mucho que la gente les reconozca, que crucen palabras con ellos, ¿no? Y creo que esto es bonito también. Sí, señor. Destacaba Óscar esta semana, claro que sí. Ahí tenemos jugando ya Valencia Basket 74-61, 8-40. Para que acabe el partido aquí en la Bosca. Puerta atrás, qué bien. canasta. Rivas. Sí, de Diego. Hernández. Buscando a ver a quién. Sigue Pablo. Otra pérdida, Otra pérdida, muchos balones perdidos por parte de Tau Castelló. 7-4, 6-3. Millán Jiménez, que si se levanta ahí es de crack, Ahí tenemos Vila. Para Rivas, no, rebote. Para José Torres, que va a sumar ya la estadística. El chaval de Onda, que seguro que lo están siguiendo de allí, desde el pueblo de Toriten. Bueno, pues esto no es ni paso cero ni nada, estos son pasos, ¿no? De toda la vida. Hermannsson se ríe y lo vemos en pantalla. Bueno, han pillado. Menudo look NBA tiene Hermannsson, Sí. Es que el tío tiene un look NBA perfecto, vamos. Te dicen que viene de Sacramento Kings, del draft número 44, y te lo crees. Jiménez. Millán Jiménez para Rivas, Alejandro Rivas. Jugando Valencia Basket por fuera. Vila para Jiménez. Jiménez de 2, no. Rebote para Rivas, Alejandro Rivas de 2, tampoco. Rebote para quién, para Óscar Alvarado al final. Con ayuda ahí también ahora de Hermannsson, a correr Óscar. Quiere correr Óscar, hay que poner un poquito de ritmo para acabar el partido con buenas sensaciones. Alvarado para Hermannsson, está solo, es una bandeja para él, no, esta vez. Siquiras, tampoco. Creo que, o sea, corrígeme si me equivoco, Iván, pero creo que Óscar no ha tirado, ¿no?, en todo el partido a canasta. Puede ser, No recuerdo yo un lanzamiento a canasta, con lo importante que es que él se sienta con eso, con la capacidad que puede meter esos tiros. Es muy importante para Tau Castillo que Óscar se sienta bien. Está guardando para el domingo. Ahí tenemos Millán, qué bien Millán. Está a lo suyo, Millán. Sí, Tiene muchísimo daño. Partidazo. Bueno, y cambio. Entra ahora también Joan y el chaval Pedrito López, claro que sí. A toda su gente hoy, que ha venido aquí a verle. Va a jugar minutos ahora, Ha metido un buen triple de primeras, Sí. Buena carta de presentación, la de Pedro. Bueno, yo creo que ahora va a dar minutos ya, Alex, a los que menos juegan, ¿no? Yo creo. Sí, los que… Intentar evitar lesiones. Exacto. Hoy era un partido también para eso, y lo hemos comentado, pero era un partido importante, que ningún jugador se resintiera de ninguna lesión, que todos estén aptos y disponibles para el partido importante, que recordemos que es este fin de semana contra el Prat. Y bueno, ahora minutos para los jovencitos, para los que pueden tener una carta de presentación buena para este último tramo. Más 10 para Tau Castelló, últimos 7 minutos. Pabellón La Bosca de Burriana, jugando ya Valencia Basket. Jugando la Rea, vamos a ver el triple de Vila. No, rebote largo, ¿para quién? Al final Siquiras. Joan Faner le marca a Siquiras, que le haga el bloqueo ahí en el medio. Bola para Pedro López. Siquiras al poste. Recupera Valencia Basket, otro balón perdido más. Recupera al final Joel. Vamos a ver, no se lo queda Valencia. Reclamaba falta y Siquiras no la hubo. Yo creo que no. Jugando por fuera ya Valencia Basket, vuelta a empezar.
Sin prisa, están a 10. Mira el carterista de la liga, ¿no? Venía ya a robarle la cartera, Sí. pero bueno, están a 10, 6-20. Tienen tiempo Valencia Basket. Y Tau Tiempo Castelló muerto. no se debe confiar. Ahora tiempo muerto. Rápido el banquillo de Valencia. O sea, escucharemos ahora las declaraciones de los entrenadores. Bueno, pues recuerdo hashtag TauTVCS, podéis comentar lo que queráis. No perdamos la identidad. Hay veces que queremos meternos en partido y queremos meternos en situaciones muy que se alejan de lo que nos está dando rendimiento hasta ahora. ¿Qué tenemos que enganchar? Situaciones llegando, buscar referencias desde interior, desde la inversión. Ha vuelto la referencia con Juan. Seguimos ideas en palma, pero no paréis el balón en ataque para situaciones centrales y únicamente de bloqueo directo. Saca Guillem desde L. Tenemos 4. Está Vila. No, vamos a colocar a Guillem y vamos a sacar con Rivas. Vamos a jugar una entrada de 4, una primera opción aquí desde el indirecto y a enganchar este mano. Primera opción de tiro en el mano a mano. Hunde al tuyo, Vila, para entregar el mano a mano para tiro. Si no hay tiro, ya veremos con el pick. ¿Estáis? ¿Sí? Todos de aquí. Vila abriría como si fuera un 4. Si no hay tu canasta, acabamos en lo que sería una estructura de 4. ¿Vale? Dale. 1, 2, 3. Valencia. Ya saben, a disfrutar de este puente de diciembre. Se les ha puesto a huevo, ¿eh? Partido Sí, sí. por la mañanita, luego paella, de los que nos gustan, ¿eh, Guille? Se nos ha puesto a tiro, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues bola para Valencia Basket. Bueno, pues ahí vemos a Pedro López jugando ante su gente. Ovación cuando ha salido, ovación cuando ha anotado el triple que se refería a Alex. Ovación cada vez que sale a pista. La verdad que bonito es jugar en tu casa. Vila ha fallado, rebote para Valencia Basket. El último en Siquiras. tocarlos, Siquiras, correcto. Bueno, pues gente que se incorpora a la retransmisión hoy un poquito más tarde por cuestión de trabajo. Otro fiel a las retransmisiones como Pablo Domingo, un saludo desde aquí. Me dice que ve a Pablo Navarro en pista, efectivamente hemos comentado, junior de primer año, jugador de las categorías inferiores de la selección valenciana, junto a su hermana, y hemos dicho chaval que se inició jugando al fútbol. Tremendo. Bueno, recuerdo Tau Castelló, quiere correr Joel. Joel para Pedro, Pedro para Joan, Joan para Joel. Sabaté. Y si quieras que no acaba de Busca hacerse Pablo. fuerte abajo, ¿no? Parecía que estaba buscando Joel, no lo ha visto claro. Sabaté ahora la carchofeta. Sí, Pero ha sido de 2, se la marca de Dos. 2 que está pisando. Atención a la recuperación. Ahí vemos cómo entra. Sí. Un Saludo. saludo. Valencia Basket. Saludo a la gente de Benicarló que está haciendo el partido también. Cuando contesta Millán de Calahorra, atención a este jugador. Recuerden mi nombre, ¿no? Sí, sí. 76-67 más 9. Tau Castelló reduce diferencia de los 10. Valencia Basket. Muchas manos, mucha actividad de manos ahí en Valencia Basket de los chavales, en los cachorros de Alquería. Sabaté ha habido falta. Le falta Diego ahí- Rivas. de Diego Rivas, sí. Bueno, si todos estos chavales, ¿no? Si todos estos chavales del Valencia Basket jugaran toda la temporada en Le Plata, otro gallo les estaría cantando Sí. en cuanto a los resultados. Sí, Bueno, ya lo porque- hemos dicho, están jugando muchos minutos en la Liga Endesa, en la ACB, debido a todas esas lesiones que han tenido. Y bueno, pues, fogueándose. Pedro, ¿no tiene con quién? Ahora sí, con Joel. Vamos para Faner, ha entrado Rocitis también. Ahora llega la bola Rocitis. Quiere matar el partido Tony Ten. No quiere que se escape esta Copa Lexus. Poner el triple, está solo Joan. No. Se ha salido de dentro, lo ha tocado Pedro. Pero no ha Recupera ido. Valencia Basket, sí. Están Pedro y Pablo ahora, en pista. Picapiedra, Vilma. Ábreme la puerta, ¿no? La puerta tiene que abrir aquí del pabellón La Bosca. Ya se nota fresquito, ¿eh? Jorge Bilbao se ha puesto la Rebequica, que decía mi abuela. Sí, la Rebequita. Ponte la Rebequica. Pues mira, el que se ha puesto la Rebequica y que no tiene frío es Millán Jiménez, que está haciendo un auténtico partidazo, respondiendo a las expectativas que queríamos ver de este chaval, que dicen que va a ser muy, 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 muy bueno. Debido ataque. Confianzas cero está pensando Tony Ten, porque en estos 4 minutos 26 que queda, retira. Sí. Saca la artillería, Tony Ten. Sí, ha retirado a Pablo y saca a Eric Stuz. Cuando se estaban perdiendo segundos, no sé si lo habéis visto en el marcador, ¿no? Se han perdido ahí varios segundos cuando el balón estaba parado y creo que eso están en mesa ahora solucionándolo. Y vemos a la pareja, ¿no? La pareja ideal, Tony Tencer y Castelló. Sí. ¿Cuánto baloncesto hay en esa Bueno. imagen? ¿Cuántas horas dedican, al día? Scoutings, en preparar jugadas. Bueno.
Espectacular. Al que no estamos viendo esta segunda parte es al otro argentino, ¿no? A Gonzalo Bressan. Lo vemos ahí al final del banquillo ya con el chándal, duchado. Si ha tenido algún tipo de molestia, ¿no? Podría ser. Millán, no, rebote para el mismo. Pues ha sido falta en ataque en el rebote de Millán Jiménez. A Pedro, ¿no? Creo. ¿Qué intensidad tiene este hombre? A mí bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Un jugador del que habla muy bien. Bueno, pues ha sido falta no de Millán, sino sobre Millán, ¿no? Bueno, pues fondo para Valencia Basket. Nueva oportunidad. Ahora mismo la diferencia a favor de Tau Castelló es de +7 cuando estamos a punto de entrar en los últimos 4 minutos. Millán, no va a rebote. ¿Para quién? Para el pívot dominante. No. Pues sí, la ha recuperado. Se ha llevado un golpe de Guillem Ferrando en la cara, el bueno de Joan Faner. Sí, no se dicen palabrotas, señor Ferrando, no se dicen palabrotas, que le hemos entendido. Sí, la han pillado. Dicho fruta, ¿no? Eso es. Eso es. Jugando Tau Castelló fuera de plano, ahora sí, Rocitis, que bien, que jugadita de balonmano ahí. Bueno, 2 puntos más para el Chique del Poble, para Pedro López. Ovación de sus amigos, de su familia, que están todos aquí viéndole. Ovación atronadora en el pabellón La Bosca. Cuando de Valencia Basket, el corte, ha habido pie de Tau Castelló. Pues no le llegó la bola a Jiménez. 78-69, 3-48 para que acabe el partido. Se ha apretado un poquito ahora el partido, 3:48, ha apretado también Valencia Basket, una de las últimas balas, ¿no?, que tenía para meterse en el partido y ha hecho que Tony Ten, como bien habéis dicho, tenga que sacar a la artillería pesada. Sí. Ferrando de fondo, buscando a Rivas, Alejandro Rivas con Stuz, buscando un compañero. Qué romper, que bien lo hizo. Es mucho más rápido que Rocitis y se lo ha demostrado, ¿eh? Sí. Joel jugando Sabate. Bloqueo de Stuz. A ver a quién busca. A Pedro. A Pedro López. Bola con Rocitis. Muy lejos de su zona. Stuz, juego entre pivots que no sale. Y recupera otro balón perdido que ya no sé cuántos van. Recibió una pelota fuera de su zona de confort ahí Rocitis y buscó un pase muy complicado para Stuz. Mala toma de decisiones ahora de Tau Castelló en estos últimos ataques. Bueno, pues ya juega Valencia Basket. Vamos a ver. Se puede hacer daño, ¿eh? Sí, balón para Tau Castelló. Sí. Porque se empachó de balón ahí. Se quedó sin opciones. Bien defendido a Tau Castelló. Que bueno, a 3-13 ya tiene que… Hay que cerrar esto. Exactamente, tiene que subir un poquito ya la defensa y yo creo que simplemente con eso valdría, ¿no?, para llevarse el primer título de la temporada, ¿no? Sí. La Copa Lexus no es un torneo de PlayStation, del Gran Turismo, ¿eh? Es el torneo que se juega aquí. Es la Copa en la 9ª edición del Trofeo Diputació de Castelló. Primer título de la temporada que, bueno, se puede sumar a la vitrina, ¿no? A la enorme vitrina. Después de la Copa esa de la Copa Pistón. Copa Pistón, sí. Nos vemos allá Fonsi Casa ahí pasando la mopa, claro que sí, Fonsi, buen trabajo. ¿Le has visto bueno Faner? Dice que no. Se quedó ahí un poquito más, ¿no? Hay que darle un poco más ahí. Casual. Tony Ten. Me gusta también a mí Tony Ten. Con esta indumentaria, ¿no? Así aparecería si quedas con él para hacer 2 cervezas, Tony Ten, ¿eh? La falta y la reconoce, sí. Además, gusta que Tony Ten vaya así, con ese look. Eso. Además de salir por ahí, ¿no? De ir a las tascas un poquito, de hacerte unas cervezas con los amigos. Bueno, pues bola para Tau Castelló. Desvariando ya un poquito, claro que sí, hombre. Me gusta siempre bromear. Claro. Nuestros fieles seguidores lo saben, ¿eh? Para los nuevos igual se quedan un poco… Claro, dicen esto de que… ¿Pero qué estoy viendo? Estoy viendo, ¿no? Pues bueno, ya nos sigan conociendo. Faner. Sigue votando Joan. Bola para Joel el triple a la cachofeta. No, Rocitis. Un pase, bien se hizo el sitio ahí Rocitis y buena canasta de Davis. Ahí Rocitis 80-69, 2 minutos 40 segundos. Jugando Millán Jiménez. Buscando el bloqueo, liberado. Frontal, no, rebote Rocitis. Bueno, ya vale, no, Millán, menudo partido. Sí, partidazo el chaval. Joel, falta, sí. Joel tiene una cosa muy buena que gestualiza muy bien cuando le hace la falta. Y los árbitros eso lo han visto y ha buscado el contacto, o sea que… Bueno. Bola para Tau Castelló.
Yo la verdad que cuando ataca Valencia Basket se me van los ojos a Kai Edu, a Sedu Durán. En esa imagen, escenas de matrimonio total, ¿eh? Sí. Están ahí totalmente los dos, a ver si nos lo enfocan. Ahí lo vemos al final de la imagen, esquina derecha. Escenas de matrimonio, ¿no? Por Kai y Edu. Jugando Roch. Bola para Rocitis. Le llega Joel, la carchofeta Joel. Tampoco. Se ha quedado corta. 2 airballs, de Joel. Se los está guardando todos para el Prat. Ese desplazamiento Benicarló-Prat. Siempre gente de Benicarló siguiendo ese partido del Tau Castelló. Lo volvemos a decir, toda esa gente del Tau Castelló que estáis siguiendo el partido hoy por la tele del Tau, por Televisión Castelló, por favor, animaos, que Tau Castelló cuente con aficionados en el pabellón Joan Busquets del Prat de Llobregat. Ese duelo contra los Potablava que nos espera, partidazo el domingo en el que esperamos que Tau Castelló sume la 6ª victoria de la temporada. Jiménez no, rebote para Valencia. De nuevo Rivas. Alejandro Rivas la va a perder. Bola para Valencia Basket. A ver, nuevo cambio, va a salir Pablo. Vamos a ver por quién. Pues Pablo por David Rocitis. Sí. Y atención porque también está en pista Andrés Roch, que ha salido por Joan Faner. Con lo cual, los chavales al poder de esa generación que ya os he dicho que en cadete disputó el Campeonato de España en Andorra. Vea. Buena jugada, Rivas está solo el triple, Alejandro Rivas, triple de Belver. Belver, perdón. Alejandro Belver que pone el 80-72. Bueno, pues los 3 chavales en pista: Andrés Roch, Pedro López, Joel Sabaté. Estaba pisando, ¿no? 71, marcan. Bueno. Vea, ahí vemos a Edu y a Kai, me encanta. Marca jugada Joel. Están los dos, él con una goma elástica, Kai estirando, vemos, sí. En la esquinita, hablando con la camilla. hablando con Jorge Bilbao, con su Rebequica, que muy de Bilbao, ya se lo diremos, cuando tengamos oportunidad. Sí. Veamos verlo en bañador. En la ría, el Nervión, claro que sí. Joel Sabaté. De nuevo bola para Joel. Último minuto 40. Jugando Sabaté. Bola para Pedro López. Pedro Amado con el triple, sus amigos lo celebraban ya. Ya lo celebraban. Stuz, no. Rebote Valencia Basket. Tendría que haber tirado el chaval. Minuto y medio para que acabe el partido. Jugando Ferrando. Defiende Roch. Muy lejos. Hay que presionar, sí. Buena defensa ahora, cambio ahí Pablo Hernández. Se juega el triple muy lejos, Millán. No, corto. Rebote Stuz. Bueno, a dejar que pase el tiempo, a hacer posesiones largas. Hacen 2 contra 1 Roch. Cuidado. Falta. Sacó bien la falta y buen palo, sí. Le ha sacado un buen palito ahí a Andrés, que bueno, Valencia tampoco le ha perdido la cara al partido en ningún momento. No. Han estado apretando hasta el último momento. Medio, me dice mi compañero Guille. Pero Bueno, la quinta, ¿no? La quinta falta de Rivas. Alejandro Rivas. Sí, señor. 2 tiros. tiros para Andrés. Andrés Roch puede puntuar hoy aquí en la Bosca. Bueno, tiene buena toña también, ¿eh? O sea, la toña que se debe de haber pegado en el entrenamiento Sí. debe de haber sido grande porque… Metió el primero y se prepara José Torres, ¿no? y si no me equivoco, creo que se ha cambiado la tirita, porque antes era azul. Era azul, sí. Sí, o sea, que debe de haber tenido algún… no sé si habrá sangrado o algo. No le iba bien el azul. Los dos dentro. Pero bueno, ha salido con la blanca y mira, 2 puntitos para él. Se sienta Pablo, entra Torres. Más chavales a pista. Vamos, Torres. Que salgan los chavales. Claro que sí. Un minutito. Último minuto aquí en el pabellón La Bosca de Burriana. Hemos pasado una buena tarde de baloncesto en este trofeo de Diputación Copa Lexus. Rivas se lo va a llevar Tau Castelló. Como también era un poco de esperar, ¿no? Por la diferencia de categoría. Ahí va el triple, no va, Reforzado. rebote Stuz, pero Valencia Basket ha hecho un papel muy digno. Ha plantado cara en todo momento al equipo de Toniten. No ha perdido la cara al partido Sí, señor. y ha llegado hasta el final compitiendo este Valencia Basket. Jugando Joel. Últimos 30 segundos. Sabaté. Bola, se juega el triple de Torres. No, Pena. rebote. Pedro. La va a ¿Cómo? perder. Robó la cartera. Juega Millán Jiménez. Quiere penetrar Jiménez. Bola fuera. Ahí no hay extrapas. Vuelta a empezar. 15 segunditos. La última. Para Valencia. Se va a acabar aquí el partido. Va a morir aquí en esta jugada. Vamos a ver. Ferrando. Bola para Rivas. Rivas, falta de Stuz, tendrá 2 segunditos, 20 décimas, Tau Castelló.
Y Eric Stutz, que seguro que está encantado que hayáis dicho que están los chavales en pista. Porque, Sí, aunque porque no es veterano, que tiene 29 años tan solo, seguro que está encantado, vaya. Eso diremos, o chivaremos. Recurriremos a Fran Marín. Bueno, tú que estás tomando clases de inglés particulares, Iván. Sí. Para decírselo, ¿no? Bueno, falla el primero. ¿Cómo lo llevas el inglés? Perfecto. Perfecto, ¿no? Pensé que ibas a decir very well o algo, tío. Así, perfecto. adecuadamente. Perfecto, ¿no? Progresa adecuadamente, ¿no? Claro, el próximo día en inglés, Iván. Alex y yo en castellano, tú en inglés. Se va a acabar aquí el partido. Ahora sí, final, campeón de la 9ª edición, Trofeo de Diputació. Copa Lexus Tau Castelló por 82-72 a Valencia Basket. Guille, resumen. Bueno, pues partido de pretemporada, pero durante la temporada, ¿no? En este parón por las elecciones, pues partido en el que los jugadores pues han soltado piernas, han salido de ese aburrimiento, de esa rutina diaria de entrenamiento durante 2 semanas, frente a un gran rival, al Valencia Basket, con jugadores de muchísima proyección, jugadores muy jóvenes y jugadores que pueden dar mucho que hablar. Pongo el claro ejemplo de Guillem Ferrando y Millán Jiménez. Grandes proyectos de jugadores y esperemos que hoy haya sido un buen banco de pruebas para que el domingo, que es el partido importante, en el Prat de Llobregat, el Tau Castelló pueda sumar la 6ª victoria de la temporada. Pues eso es, lo dejamos aquí el domingo a las 12:30 en Televisión de Castelló. CB Prat, Tau Castelló. Hasta pronto, un saludo. Buenas noches. Chao.